comenzar esta sesión de debate, antes que nada darles las gracias a todos por venir, porque sobre todo por las previsiones atmosféricas que teníamos hoy, yo creo que haya bastante gente, que el aforo esté completo, es un éxito. Antes que nada voy a presentarme, mi nombre es Lidia Rodríguez, voy a ser la moderadora de este debate organizado por la asociación V de Vida y en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna. Y yo creo que una de las cosas que voy a hacer antes de pasar a presentar a los invitados es, por un lado, agradecer el trabajo de la asociación, que me consta que además han hecho un trabajo bastante intenso durante las últimas semanas para que todo estuviese listo y que todos los compañeros estuviesen hoy aquí. Y luego también quiero recordar que esto es un debate abierto. Por lo tanto, si en algún momento del debate quieren hacer algún tipo de cuestión, de duda, de queja, pueden hacerlo, levantar la mano y preguntan, eso sí, con respeto, sin faltas de respeto, libre, respetando la libertad de expresión, pero sin ofender ni faltar al respeto ni profesional ni personalmente a ninguno de los invitados y, por supuesto, tampoco entre el público. Dicho esto, voy a pasar a presentar a los invitados. Tengo aquí a mi lado a Viviana Monge, actriz, directora y creadora multidisciplinar. ¿Sí? David Cuesta, periodista de Mírame Televisión y fundador de Despierto. Y Alberto Rodríguez, ex diputado del Congreso y ex miembro de Unidas Podemos. Muchas gracias a ustedes por asistir al debate. Una de las primeras cuestiones que quería plantear en el debate es las amenazas y dificultades que atentan contra la libertad de expresión y contra el derecho de libre expresión y de opinión que sufrimos en nuestro país y en diversos puntos de la Unión Europea también, y que así lo manifiestan plataformas como la PDLI o la Amnistía Internacional. Entonces quería preguntarles si en algún momento, ejerciendo su profesión o su trabajo, pues han sufrido estas amenazas y estos límites a la hora de ejercer. Viviana, empezamos contigo. Bueno, yo voy a empezar reventando un poco la historia porque yo no creo en una realidad que me tenga que imponer o decir las cosas. Yo creo en una responsabilidad individual, que es la que nos cuesta, y por eso nos inventamos leyes externas para no asumirlas y no hacernos adultos. Entonces, una cosa es que yo pueda hablar de las dificultades o límites que yo me pueda encontrar en una circunstancia laboral, por ejemplo, o en una ciudad o en un entorno, pero para mí lo importante no es ese límite. Para mí lo importante es qué hago yo con eso, para qué me sirve a mí eso y cómo construyo yo la realidad que quiero con eso. Pero como creadora, ¿algún momento durante tu trayectoria profesional has sentido que has tenido alguna dificultad para expresar tu opinión o para expresar tu trabajo? Toda la dificultad ha sido siempre interior. A mí me han podido decir, a lo mejor podrían haber dicho, no te pongas la mascarilla. Y entonces yo podría haber dicho, entonces me voy. Entonces yo tengo que asumir mi libertad. Lo jodido aquí es asumir la libertad, no hablar de ella ni estipular nada en común sobre algo que es obvio para mí. David. Sí, bueno, la realidad es que, bueno, voy a hablar en este caso de mi profesión, ¿no? Del periodismo, que tiene bastante que ver con la libertad de expresión. Al final, el derecho a la información y la libertad de expresión son dos cosas que van de la mano. Si la sociedad no tiene una información veraz, sobre todo, no puede, o es más difícil que se pueda generar una opinión. La verdad que en el caso de mi profesión lo estamos viviendo en estos días con el ejemplo de Movistar Plus. Hay censura en el periodismo y yo creo que hay que empezar reconociendo eso, ¿no? O sea, no hay una libertad plena para ejercer el periodismo. Y esa censura que ahora, insisto, estamos viendo con el caso de Movistar Plus, si trasladamos toda esa situación a lo local, donde las conexiones y las relaciones de poder son mucho más estrechas y hay una dependencia mucho mayor de los medios de comunicación del poder y mucho más directa, pues se pueden imaginar que evidentemente esa censura es mayor. Claro, me parece interesante lo que decía Viviana, ¿no? Porque hasta qué punto esos comentarios que se hacen y que llegan y que a mí me han llegado, oye, intenta que esto suaviza un poco con esto, o esto a ver si lo puedes aguantar un poco. Y ese tipo de comentarios, que a lo mejor en mi caso, por mis circunstancias, han sido mucho menos violentos que los que yo sé y conozco que siguen pasando y han pasado durante muchos años en el caso de mis compañeros,
Sí que es verdad que depende mucho de cómo tú lo afrontes desde tu situación individual, es decir, de que tú digas, bueno, pues yo voy a tener la valentía de afrontar estas situaciones y enfrentarme a ellas, o voy a asumirlas y, de hecho, de cara al futuro no solo las voy a asumir, sino que yo mismo me voy a ir autocensurando. Estas dos formas de enfrentarse a esa situación ocurren y se dan en el día a día de los medios de comunicación. Pero sí que es verdad que hay una cosa que yo creo que es importante y que no estoy tan de acuerdo con lo que dice Viviana, en el sentido de que, quieras o no, vivimos en un Estado de Derecho, y si vivimos en un Estado de Derecho tiene que haber leyes y tiene que haber unas normas para cumplir, y la libertad de expresión en este caso, y al igual que el derecho a la información, están protegidas por la Constitución. Evidentemente, en la práctica, esas libertades de expresión, ese derecho a la información, no se desarrollan plenamente como probablemente en muchos casos nos gustaría, pero sobre todo como legalmente se tienen que desarrollar. Pero sin entrar en los aspectos legales y volviendo otra vez al asunto del periodismo, yo creo que es fundamental que haya unos medios de comunicación mucho más libres que lo que hay en la actualidad, y eso es complicadísimo, porque existe una situación que es tremenda en nuestra profesión, en nuestro oficio, en nuestro sector, que es la precariedad. Porque la precariedad de los medios de comunicación y de los periodistas solo conduce a una cosa, y es a una mayor dependencia de los medios de comunicación del poder económico y del poder político. Y esa dependencia provoca que los propios periodistas tengan muy difícil poder expresar su opinión, que es a donde vamos, porque es muy importante que los periodistas, que son los que manejan la información, opinen también. Los periodistas, yo no creo en la objetividad como tal, o sea, el periodista no solo tiene que opinar sobre los asuntos que maneja, tiene que mojarse sobre la actualidad, tiene que mojarse sobre las cosas que ocurren a su alrededor. Y por todas estas circunstancias que le digo, esa libertad de expresión no se expresa libremente en muchos casos. Y solo voy a poner un ejemplo y termino, porque es que lo vivíamos hace tan solo una semana. Un compañero nuestro del periódico Diario de Aviso, José Antonio Felipe, es un compañero que es muy crítico con el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Lo ha sido durante mucho tiempo, son sus opiniones, en su red personal, en su Twitter personal, en sus redes sociales, que es algo bastante personal, donde él exterioriza sus opiniones, sus pensamientos. Bien, pues tal es así que en una ocasión recibió una respuesta directa del concejal, nada más y nada menos que el concejal de urbanismo de la capital tinerfeña, en la que en el mismo Twitter le contestaba, le decía que iban a tener que reunirse por sus comentarios, en este caso comentarios que lo había llamado subconcejal, por sus comentarios iban a tener que reunirse con el jefe de su empresa, con el dueño de su empresa, que iba a tener que mirarle delante del dueño de su empresa a los ojos para explicarle por qué tenía esas opiniones. Evidentemente, ese acto fue un auténtico ataque a la libertad de expresión de ese compañero. Y esto lo que demuestra es que este tipo de cosas que han pasado siempre muchas veces de manera más velada, ahora incluso hay muchas personas que se atreven a hacerlas, a no disimularlas. Quizás porque también ahora tenemos las redes sociales y eso hace que todo se visibilice más. Pero estas cosas pasan y pasan a diario, y no hay una plena libertad de expresión en los medios de comunicación, o no hay la libertad de expresión y, sobre todo, no se protege el derecho a la información como se debería proteger. Y yo creo que este pequeño ejemplo es una buena muestra de la realidad que muchas veces tienen que afrontar los periodistas, que evidentemente el periodismo tiene muchos vicios y muchas cosas que se hacen mal, y ese es otro debate en el que yo estoy encantado también de participar, pero en lo que respecta a nuestra libertad está bastante coaccionada por muchos poderes. ¿Te has sentido entonces alguna vez, te has visto alguna vez ejerciendo esa autocensura de la que hablabas? Yo sí, claro, por supuesto. Yo me he autocensurado, y eso que soy bastante, digamos, arriesgado, en el sentido de que me enfrento bastante a la censura y me enfrento bastante a la autocensura, y tengo luchas diarias conmigo mismo constantemente, ¿no? Pero sí, más de una ocasión me he censurado, por supuesto que sí. He hecho o he suavizado mis comentarios o de tal, no por miedo, en mi caso no por miedo a perder el puesto de trabajo, sino porque al final ese tipo de cosas te van afectando, ¿no? Ese tipo de presiones externas que vas recibiendo, pues al final hace, pues a lo mejor tengo que aflojar un poco, a lo mejor me estoy pasando, y tú mismo te vas autocensurando en algunos temas en los que yo creo que no, que tendría que haber sido mucho más incisivo. ¿Y te has visto alguna vez con algún responsable de algún medio de comunicación que te haya dicho, oye David, ojo con esto, no comentes esto porque... Hombre, claro, sí, eso ha pasado, por supuesto. Yo digo que en mi caso mucho menos. O sea, yo conozco un ejemplo, esto pasó hace 2 semanas, un compañero de una redacción en la que iba a escribir una noticia sobre un asunto concreto y entraron por esa redacción a pararle la noticia. Esto pasó hace 2 semanas. Porque esto ha pasado siempre, pero sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando. Y le pararon la noticia, eso fue hace 2 semanas. Yo a ese nivel no me he visto nunca, porque yo creo que no sería capaz de
de respetar una afrenta de esas características, ¿no? Yo creo que me rebelaría seguramente, porque no sé, no sería capaz de asumir algo así, pero sí, cosas más sutiles, sí, por supuesto que las he recibido. Alberto, ¿tú qué estabas sintiendo algo que comentaba David? No, lo siento todo, realmente. Estoy de acuerdo y me subo un poco al tren de los argumentos que estaba poniendo sobre la mesa. Y bueno, al principio del siglo XX había una frase de un señor que no voy a nombrar por aquello del sesgo y tal, ¿no? De la autoría de la frase, pero decía que la libertad de prensa era la libertad del dueño de la imprenta. Y al final es un poco eso. Y es lo que está pasando. Yo, como en la posición que ocupaba, que podría parecer una posición de privilegio con respecto al altavoz que tienes y a la gente que llegas y demás, pues me encontraba con esa situación claramente, ¿no? En que pues, en determinados momentos todo el mundo, o en determinadas temáticas, todo el mundo quería hablar contigo, o quiere hablar contigo, pero cuando, voy a poner un ejemplo concreto que siempre ayuda más, que fue bastante sorprendente para mal. Hará como, no sé, a lo mejor un mes o dos, nos contactaron trabajadoras de las empaquetadoras del pepino en Gran Canaria, que trabajan para un grupo muy poderoso, el grupo Boni Agrícola, que tiene mucho poder, y descubrí que tenían más del que yo pensaba. Y bueno, y le dijimos, venga, sí, vamos a hacer una iniciativa parlamentaria y demás, una serie de preguntas, pues apuntando una temática que estaban claramente cercenados sus derechos laborales y demás, una situación bastante flagrante, ¿no? Ni siquiera estaban en el régimen general de la seguridad social, y eso hay muchísimas familias, en este caso en Gran Canaria, que comen de eso, y se hizo una iniciativa parlamentaria. O sea, no fue que Alberto, el diputado X, pone un tuit y ya está. Hablo de una iniciativa parlamentaria y demás, nota de prensa, audio enviado, y no lo publicaron en absolutamente ningún sitio, pero en ninguno. Era como sorprendente. Tú dices, bueno, a lo mejor este medio que de este palo, no. Y tú dices, bueno, yo no sé qué pasó, digamos, entre bambalinas ahí, ¿no? Uno puede pensar que dice, bueno, pues simplemente no nos hicieron caso y ya está. Pero es sorprendente cuando a lo mejor llevas una dinámica que mandas otras cosas, digamos, un poco más neutras, nada es neutro, pero digamos que no enfoca directamente al poder económico, y pasan, a lo mejor sin pena ni gloria, pero se publican, ya se ve la difusión. Pero de esto hablo de un bloqueo total y absoluto, ¿no? Entonces, si la pregunta es, ¿recibe presiones, hay libertad de expresión y demás? Es peor que las presiones en este caso, es simplemente que va a salir proyectado lo que tú quieras expresar si coincide con los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Ojo, coincido full con lo que estaba diciendo David, no de los trabajadores, y trabajadores, yo me he visto en muchos casos que eso tiene que ser, desde el punto de vista profesional, tiene que ser horrible para ustedes que son periodistas, de hacer el trabajo. Eso me ha pasado porque lo he visto en mis carnes, de hacer un trabajo, una entrevista, un lo que sea, y después ver que no lo publican. Y digo, evidentemente no fue la periodista o el periodista el que decidió que no lo publicara, porque si no, no hubiera venido y ya está. Evidentemente fue alguien por encima, en muchos casos ni siquiera la estructura del medio de comunicación, sino un poder económico que tiene, pues como dice, no, hay un cierto y no solo cierto, sino en muchos casos muy amplios, de pues, servilismo al poder económico, en plan, a determinados partidos políticos, etcétera. Si no, cuando ya la campaña no te voy a pagar tanto dinero, si no, no te voy a meter la publicidad, desde las propias instituciones dicen, pues no te pongo la publicidad institucional aquí, y entonces se te cae el chiringo, ¿no? Entonces, pues es más fácil, siempre es más fácil para ellos ir a por el eslabón más débil de la cadena que ir a por el fuerte, ¿no? Lo suyo, lo mejor para la libertad de expresión en el país, y lo mejor para la democracia y para el Estado de Derecho sería que se plantaran ante el fuerte. Pero realmente lo que ocurre es que pues van al débil, van al eslabón débil y dicen, vale, me están echando la broma, me están condicionando, pues venga, pues voy al periodista, a la periodista de turno y le digo, olvídate de hacer eso. Te lo digo porque me llamó no sé qué, pues bueno, o muy posiblemente ni le den la explicación, sino le digan, esto no se puede hacer porque te lo digo yo y ya está. Entonces, por lo tanto, en modo resumen, creo que sí, que hay ataques claros a la libertad de expresión de manera diferente a como lo viven ustedes de la profesión de periodistas, pero creo que los hay evidentísimos. En los últimos tiempos hemos visto casos como el de Pablo Hasél, Bartoni, César Strawberry. Les quería preguntar en qué medida
influye o son compatibles el derecho de libertad de expresión con los delitos de injurias a la corona o enaltecimiento del terrorismo. Empezamos por ti, Alberto. Yo creo, y que la mayoría de la sociedad, una gran parte de la sociedad, considera que es una barbaridad que puedas acabar ya no solo en un episodio de represión, multas y demás, sino que puedas acabar preso, que puedas acabar en la cárcel perdiendo tu libertad por haberte expresado en una canción, en muchos casos por haber hecho incluso cosas satíricas. Ahí pues te puede gustar más o menos, puede ser más chabacano o menos, puedes entrar a valorar la calidad artística de lo que se está haciendo, pero que vivamos en una sociedad que a determinados perfiles o en función de la posición ideológica que ocupa tiene la posibilidad de acabar preso por hacer una canción o por escribir un poema o por hacer un espectáculo de teatro, yo creo que es bueno, que es grave. Y ojo, el detalle es importante, depende en qué espectro ideológico está, porque hay otros espectros ideológicos en el que dicen auténticas barbaridades y no lo dicen en Twitter, y no lo dicen en una canción de radio, lo dicen en un programa de televisión, en un programa de radio todas las mañanas, sueltan sapos y culebras por la boca durante horas y horas y no pasa nada. Ahora bien, no se te ocurra hacer un tema de rap medio contestatario, no se te ocurra, bueno, tenemos el caso aquí de un activista chicharrero, ¿no? De Roberto Mesa, que entraron en la casa, le dieron una patada a la puerta, entraron y lo sacaron por una publicación en Facebook. Una publicación en Facebook encima de una persona que ni siquiera es pública. O sea, que tampoco es justificable, aunque tú fueras un influencer y tuvieras 5 millones de seguidores. Pero es que en el caso de esto estamos hablando de una persona, un activista con sus redes sociales normales, personales, y eso desemboca en que el Estado manda a tu vivienda, a la fuerza de seguridad, te tira la puerta abajo, te sacan de yo creo que cualquier demócrata debería tirarse las manos a la cabeza ante esto, creo. Me salta el caso de Roberto Mesa, que también fue muy conocido hace unos años. ¿David? Sí, la verdad que, bueno, la libertad de expresión total y global también puede ser muy peligrosa, porque podría dar cabida, y lo estamos viendo en estos días, a que diferentes discursos que fomentan, por ejemplo, el odio, se amparen en ella. ¿Quiénes están pidiendo en estos días, digamos, flexibilizar al máximo la libertad de expresión? Quienes están en contra la posibilidad de que se regule o que se cambie la regulación que existe del delito de enaltecimiento del terrorismo. Pero que tenga que tener límites la libertad de expresión no quiere decir, y es muy complicado, esto es muy fácil hablarlo aquí, pero es muy complicado después de articularlo jurídicamente, ¿no? No quiere decir que no tenga que haber una serie de cosas que no se puedan traspasar con la libertad de expresión. Es decir, hay una serie de cosas que se tienen que limitar y hay otras que es mucho más difícil de limitar. Por ejemplo, el delito o el discurso del odio. Esto está muy claro porque además Europa ha sido muy tajante con delitos como el discurso del odio. Para que haya discurso del odio tiene que haber, primero, una incitación a la violencia directa y segundo, tiene que ir dirigido contra grupos vulnerables. O sea, cualquier cosa no es discurso del odio. Tiene que ir dirigido contra grupos vulnerables. O sea, yo creo que en general todos estamos de acuerdo en que tiene que haber ese límite en la Constitución. Tiene que existir ese límite. Porque después, si no existe ese límite, hay unas consecuencias tremendas, terroríficas para esos colectivos, que las han sufrido durante años. O sea, no podemos permitir que, sobre todo, como dice Alberto, determinadas personas que además tienen una capacidad de difusión muy grande, utilicen los diferentes espacios que se les dan gratuitamente, en muchos casos, de esto hablaremos después, gratuitamente me refiero, regalados sin ningún tipo de sentido, ni siquiera periodístico, para atacar a determinados colectivos que son vulnerables. Bueno, Europa eso lo ha dejado claro. Pero Europa también ha dejado claro, y lo nombramos antes, y a mí esto me parece muy importante, el límite, o ha matizado mucho el límite de los delitos contra la corona. Porque los delitos contra la corona, que yo creo que hay un ejemplo que es fundamental y tiene mucho que ver con los ejemplos que tú mencionabas. A mí Pablo Hasél pues no me gusta, me gusta el estilo de música que hace, pero no me gusta en concreto él como artista, y tiene una serie de episodios en su vida que a mí hacen que sea una persona que no me genere simpatía. Pero en su caso concreto, que por cierto se falla la próxima semana ya definitivamente, el tribunal belga tiene que decidir qué ocurre, perdón, en el caso de Valtonyc, perdón, se falla la próxima semana. En el caso de Pablo Hasél, la realidad es que ahora me lié yo con Pablo, lo confundí con Valtonyc, sí. Pero bueno, en el caso de Valtonyc, que se falla la próxima semana, tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando. Lo que yo iba,
el caso de cuando se quemaron las fotos de los monarcas en una manifestación en Girona. Eso fue clave, porque aquí el Tribunal Supremo llegó a condenar, en este caso, a esos dos activistas por esa quema de banderas. Y Europa les dijo, ojo, cuidado, que es que las instituciones, en este caso un ataque a la monarquía, entra dentro de la libertad de expresión. Y es fundamental que eso sea así. A ver, de entrada, o sea, ¿es anacrónico que exista un delito contra que proteja a la monarquía? Claro que sí, es anacrónico porque ya en muchos países, en el caso de Valtònyc, que es lo que ha provocado, en Bélgica se eliminó recientemente precisamente a raíz del caso Valtònyc, porque hubo una consulta al Tribunal Constitucional belga y dijo que aquello era anticonstitucional. Bueno, pues en España lo mantenemos. Y lo mantenemos también, insisto, en una situación completamente anacrónica. Y eso lleva a que después se condena a personas por cosas que cuando llega a Europa, como en el caso de la manifestación de Girona, al final Europa les diga, absuelva a esas personas y se les condene, y se condena a España por ello. Pero durante todo ese tiempo ha pasado algo que es lo más grave y a donde quería llegar, que es que se está generando, y eso lo hace a la perfección la ley Mordaza, una presión social muy grande que hace que la gente se lo piense dos veces. Entonces ya no escribes ese tema de rap que ibas a escribir porque mira lo que está pasando, ya no vas a esa manifestación porque oye, mira lo que te puede pasar, ya no escribes ese artículo que ibas a escribir porque tienes miedo, ya no pones ese tweet. Y al final nos lleva un poco a lo que hablábamos antes, a esa autocensura y a esa situación en la que al final todos pues acabamos un poco asustados y temerosos de expresarnos libremente, ¿no? Yo creo que hay cosas que son completamente anacrónicas que hay que hablar con ellas, pero sobre todo hay que aclarar muchísimo, muchísimo esos límites que tiene que tener la libertad de expresión. Hay quien puede pensar, ¿no?, que quizás de una canción a un artículo de opinión, un medio de comunicación, pues hay una línea. ¿Tú cómo lo ves? Es complicado porque también es verdad que en estos momentos yo creo que son medios de difusión distintos. Evidentemente en un medio de comunicación hay que exigirle un mayor control en el sentido de que un medio de comunicación tiene que deberse a una serie de responsabilidades, entre otras cosas lo que hablábamos antes, a proteger el derecho a la información y pues, valores fundamentales como puede ser la dignidad de las personas. Yo creo que un medio de comunicación a mí me parecería perfecto, claro que al final es una línea privada que censurase determinados discursos que fomentan, fíjense ustedes, por un lado yo soy defensor de la libertad de expresión, pero insisto, creo en que hay determinados discursos que no tienen que estar gratuitamente, sobre todo cuando no se les combate en los medios de comunicación. Esa responsabilidad, por ejemplo, no la tiene que tener un artista, que tiene que tener una mayor libertad en ese sentido para poder expresarse. Insisto, también evidentemente sin sobrepasar determinados límites, pero sí que creo que los artistas tienen que tener una mayor libertad, porque al final, o sea, que no puede haber nada peor culturalmente para una sociedad que es prohibir, en este caso, la creatividad, coartar la creatividad de los artistas, ¿no? Viviana, ¿tú cómo lo ves? A mí me parece un puto rollo todo esto, porque es que no sé, o sea, no lo que dices, perdón, no tiene que ver con eso. Sí, a mí también me parece un rollo, pero es que el sistema en el que vivimos es un rollo normalmente, claro. Por eso, o sea, mi dificultad está en a ver cómo consigo expresar. Vamos a ver, tenemos un rollo ahí fuera, ¿vale? Tenemos un rollo en el que todos estamos mirando un puto mojón, ¿vale? Hay un mojón, todos de frente. Y estamos discutiendo de si nos gusta el millito, mira, comió millo, tal. Es que el olor es toda la vida, generaciones y generaciones mirando un mojón que nos han puesto unos ahí, porque son más listos que nosotros, porque tienen una conciencia diferente y saben cómo funciona la realidad. Nosotros no sabemos cómo funciona la realidad porque estamos automatizados, estamos cagados de miedo y toda la información que ves, ¿vale? Toda la información que ves está hecha para que te mantengas en tu zona de mierda, que es la que te han dado, para que no salgas de ahí. Entonces, partiendo de esa base, a mí ya no me interesa hablar de esa mierda. Yo por eso le decía a Alberto cuando me invitó, digo, pero es que a mí esto no me interesa, porque esto es una redundancia. ¿A qué voy yo a hablar de algo que es que no tengo nada que hablar? A mí nadie me tiene que dar permiso, nada, ni la Constitución, ni el coño de mi madre, nadie. Yo me tengo que hacer adulto. El problema es que no somos adultos. Las instituciones son infantiles y adolescentes. Son manipulaciones de élites mayores que se las suda. O sea, el periodismo, discúlpeme, no existe como lo que yo concibo en mi cabeza que debería ser una persona que filtra bajo su persona acontecimientos que, como estoy de acuerdo, subjetivamente contempla. Partiendo de ahí estamos rigiendo nuestras vidas con cosas que salen por la tele. O sea, mira, yo no conocía a este señor. Cuando vi la foto, todo el mundo me escribía y yo no lo había visto en mi vida. O sea, es que yo no veo la tele, no me interesa ese mojón. ¿Por qué? Porque he descubierto que no me sirve para nada bueno. No crezco, no soy mejor persona, no amo, no respeto. Estoy acojonada para que el otro no sea libre. ¿Por qué? Porque si el otro es libre, ¡wow!,
me pasan tantas cosas que primero me puedo hasta enfermar, porque mi biología y mi sistema no lo sostiene. Yo no me puede venir alguien a decir cualquier cosa. ¿Cómo va a ser eso? Oiga, por favor, papi, mami, póngale ahí una ley a este para que no me esté tocando los juguetes, ¿sabe? Porque es que a mí me da miedo ir al cuarto oscuro. Eso que lo hacen los niños. Nosotros tenemos una sociedad infantil. Nuestro planeta, el problema que tiene, que se está sacudiendo por medio de la naturaleza y todo el rollo, es porque está en una etapa evolutiva en la que nosotros estamos en parla, pidiendo permiso para hablar de qué, que no lo entiendo. No entiendo este debate. Hablar de qué, el rey me come el coño, ¿me entienden? Me da igual. Y a lo mejor como persona me convierto en su mejor amante. Pero que yo tenga que estipular mi vida en base a lo que dicen fuera, me parece que es una cosa que hay que ponerse serio ya. Y arriesgarse. Porque uno no es capaz ni de decirle a su familia que no le apetece ir a Navidad, no voy a la Navidad porque me lo paso mal. Y no hay valor, no hay respeto a uno mismo, porque es que fuera el mojón aquel del millo, ¿saben cuál es? Váyanse a acostar, porque están dormidos. Pues váyanse a acostar. Esta es mi perspectiva, no sé cómo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna... ¿No? Estamos tímidos hoy. Bueno, la siguiente pregunta era un poco por la senda que comentaba David, de la autocensura. No sé si consideran que hay temas tabú socialmente, o que la sociedad no está acostumbrada a hablar o a reflexionar, esto que se dice ahora de la dictadura progre. Vivimos en una dictadura progre, Viviana. Vivimos en una dictadura. Yo no sé quién. Yo no vivo en una dictadura. Pero entiendo que en ese mojón sí se vive una falsa... Es todo mentira. Es mentira todo. Dicen que es una democracia, pero todos los términos que nos pueden servir están envenenados. Envenenados quiero decir tergiversados. Palabras importantes están tergiversadas. Democracia, ¿quién sabe lo que es? 7 años, 15, trabajando por... ¿Qué es la democracia? Pero al final eso, o sea, me parece preocupante, o sea, yo recojo un poco el testigo de eso porque me preocupa que haya gente que pueda tener ese pensamiento de estar tan hastiado, ¿no? de toda esa realidad, y eso al final es culpa de la realidad, de la experiencia que has vivido, y probablemente culpa de todos los que estamos, de alguna manera tenemos alguna responsabilidad y la estamos llevando mal. Probablemente no haya que individualizarse una cosa objetiva, pero a mí me parece interesante, que lo sepas, me parece muy interesante tu posición. Y me preguntabas si había temas tabú. La pregunta, sí. Sí, bueno, no sé a qué te refieres con temas tabú. A mí es que tú me dices temas tabú y se me viene uno que a lo mejor no tiene nada que ver, o sí. Yo me acordaba del caso de, por ejemplo, de Cassandra, con los sí. tweets, los de chistes sobre Carrero Blanco, ¿no? Sí. Pueden ser, pues eso, al final es humor, pero puede afectar o puede parecerle mal sí, a una parte de la sociedad. Eso está dentro de un poco de los límites que hablábamos antes, ¿no? De cómo a veces se estiran esos límites a la libertad de expresión y otras veces pues son muy, muy estrechos, ¿no? Dependiendo un poco también de quién diga las cosas y cómo las diga, ¿no? Pero me preocupa quizás más incluso aquellas cosas que se vuelven temas tabú sin generar un conflicto legal. Por ejemplo, el tema de la salud mental, ¿no? Que es ahora algo que está muy de moda. O sea, la portada del País del otro día habría sido impensable hace 10 años. Y de hecho hace 10 años hablar de... Yo me acuerdo cuando llegué a los medios, hace 12 años, no, 14, que era imposible, no podías poner la palabra suicidio en un texto en el periódico, no te dejaban, ¿eh? O sea, tú ponías... mira, es que hubo un suicidio, o sea, normalmente se suicidaba mucha gente, era la época que venía la crisis económica, se suicidaba mucha gente pobre. Se suicida. Y se suicida, perdón, claro, pero en aquella época quiero decir que fue la que yo viví, ¿no? En esas circunstancias se suicidaba mucha gente pobre, ¿no? Y había un conflicto social muy grande detrás, no era noticia para mí, y aquello durante muchos años estuvo censurado los medios de comunicación sin ser un problema legal, sino simplemente un tabú que se generó ahí porque se creó la falsa creencia de que aquello podía ser generado como un efecto llamada y demás. Pues bueno, pues los estudios han demostrado que no es así, que es al revés, que eso ayuda bastante en un poco en cómo enfrentar la salud mental, ¿no? Pero bueno, más que temas tabús hay demasiada censura de temas interesados en general, ¿no? Yo creo que eso es quizás más... ¿A qué te refieres con temas interesados? Bueno, pues que determinados temas a veces no interesa hablar, no en este caso, que era más por una cuestión de no saber afrontar, porque no interesaba la salud mental, o no daba votos y por eso pues no se preocupaban de ello. Pero de que hay diferentes grandes corporaciones, diferentes administraciones que intentan que no se hable de determinados temas en determinados momentos, ¿no? Y se generan ciertos tabús, incluso determinados compañeros pues, o personas en general
les cuesta mucho opinar sobre determinados asuntos porque pueden tener consecuencias, lógicamente, ¿no? Y eso es algo peligrosísimo, ¿no? Asuntos políticos. No, eso no le pasa, no te entendí, ¿qué querías decir? Que decías que hay compañeros a los que les cuesta mucho hablar de determinados temas. ¿Son temas políticos? ¿O? Sí, normalmente suelen ser temas políticos, claro, temas políticos, temas que afectan al día a día, la corrupción, pues que te voy a contar de la corrupción. O sea, yo me acuerdo de escribir artículos en el caso de las Teresitas y pues, se los mandaba al director, el director llamaba por teléfono, me llamaba al despacho y decía, esto mejor ponerlo de otra manera, claro, porque yo estaba empezando. Ponlo de otra manera y tal. Al final ponías lo mismo, pero ponías de otra manera. Me acuerdo ya hasta 3 veces, ¿no? Y al final ya cuando acabó el día me acuerdo, pero bueno, ¿y con quién estás hablando? Si se puede saber, ¿no? Porque al final es que ni siquiera eres tú el que me está un poco retocando el texto. No, estoy hablando con el jefe de prensa de Caja Canaria. Eso era lo que ocurría, ¿no? Todos los días. Y al final, pues sí, había temas que eran tabú, o determinados elementos, en este caso Caja Canarias, que eran tabú. ¿Y Alberto? Sí, yo estoy de acuerdo con eso full y enlazo con la primera respuesta. Yo creo que los mayores temas tabú, lo central, es todo aquello que desnude al poder. Todo aquello que la gente vea con claridad quién es el que manda de verdad y qué es lo que hacen las personas o los espacios que mandan de verdad, todo eso es tabú absolutamente. Y ponemos ejemplos, bueno, lo que acaba de contar David de la Caja Canaria o por ejemplo, yo qué sé, para que sea más concreto, el Loro Parque. Que se te ocurra escribir algo o intentar publicar algo sobre el Loro Parque y a lo mejor ahí descubres el poder que tiene ese señor en toda la esfera mediática, por lo menos en la isla de Tenerife. El ejemplo que puse antes del grupo Boni, cuando ustedes hicieron el despierto, por ejemplo, de Hoyo de Ambición y las constructoras y demás, eso realmente el pepinazo que se contaba allí era para que salieran todos los periódicos, todas las televisiones, y eso desgraciadamente solo lo conoce la gente que está muy informada, muy movilizada y demás, porque la población en general, aún a día de hoy, no tiene ni idea, ¿no? Por lo tanto, hay un documental que tiene esos años que decía, ¿cómo era? Está en YouTube, si no me equivoco, si no lo han quitado, que decía la mosca en la botella de Coca-Cola. Se llamaba, y era sobre el tema del periodismo y decir, mira, tú puedes salir, tú puedes incluso hasta criticar a la monarquía, por supuesto al presidente del gobierno, sé lo que sea, pero jamás vas a poder decir en un medio de comunicación que te encontraste una mosca dentro de una botella de Coca-Cola, porque hay como determinados poderes que van a impedir que eso ocurra. Y es la receta, la mosca. El ingrediente secreto. Sí. Bueno, eso básicamente, en modo resumen, para no alargar la imagen, eso. Creo que el mayor tabú es lo que desnuda al poder económico y que la gente vea y diga, pero que este es el que manda de verdad y las cosas se hacen así. Eso está totalmente vetado, totalmente. A mí me parece muy importante ahora coger ese tabú y ponerlo delante en la mesa y comer con él. Me parece que es la forma de transformar, por lo menos comenzar. Por eso el tema de los límites, no creo en ellos en este momento tan, iba a decir oscuro, pero no lo es en realidad, tan denso, porque fuera hay tal caos que desde fuera no se puede hacer. Entonces hay que sacar esos temas tabú, enfrentarlos, ¿sabes? No con los otros, con nosotros. Pues nosotros, ¿cuáles son tus temas tabú? La sociedad lo que hace es proyectar el tema, el inconsciente colectivo, lo saca afuera. Autoconocimiento, Viviana, es lo que propone. Es que no hay más nada. No existe nada más. ¿Crees que ves al otro? ¿Crees que sabes que la sociedad es esa? ¿Crees que eso está pasando? Hello. No. Yo quiero preguntar una. Y en los límites al revés, me refiero, yo voy a trabajar trabajo en un medio que ha recibido de organizaciones para que no se emitan imágenes, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, con el volcán de La Palma, para que la gente no se traumatice al ver eso. O sea, por ejemplo, se han dicho que no se muestren imágenes de casas derrumbándose, que no se muestren edificios icónicos. Me acuerdo de una tertulia que tuvieron en el medio, que estaban hablando de que se cayó la iglesia de Tazacorte, sin poner imágenes de la iglesia de Tazacorte para que la gente no se traumatizara. Entonces, no sé, estamos hablando a lo malo, el tema político, pero también el tema positivo. Yo es que soy una persona que piensa que no tiene que haber límites, ni en el humor, ni en el... Entonces, ¿cómo? Hombre, Dale, no, yo Viviana, me voy a poner profunda, tú dale. No, dale, ponte profunda, No,
manipulación igual, yo no necesito que me protejan de nada, no tengo 3 años, no los tengo. Si tú tratas a alguien como si tuviera 13 años, llegará un momento en el que se comporte, el cerebro funciona así, como si tuviera 13 años. Eso es manipulación, qué positivo ni qué nada, eso lo decido yo. Dime. ¿Tú crees que no había que restringir imagen? Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana. El problema es que las cosas que nos llegan a todos en común están manipuladas o decididas por unas personas que tienen unos intereses concretos. Yo creo, por eso el futuro es de los autónomos, señores. O sea, el futuro es de las personas que trabajan y hacen lo que quieren hacer, como lo quieren hacer, sin consultar el precio. Gente libre. A partir de ahí, todo lo demás es que no me interesa. David, que es un tema un poco más periodístico. No, bueno, yo lo tengo bastante claro. Yo en cuanto a las imágenes, aparte de que soy un claro defensor de las imágenes, me parece que muchas veces dan más información incluso que los textos. Las imágenes, si dan información y son útiles para la noticia, tienen que estar con independencia de lo que estemos hablando. El problema es cuando se utilizan imágenes que lo que buscan no es dar información, porque no aportan ninguna información nueva que no se pueda aportar con el texto o con la locución, sino lo que buscan es el morbo. Y que la gente las vea por el morbo de ver unas imágenes. Nos podemos poner en casos de asesinatos o incluso de los suicidios que hablábamos antes. Para informar de un suicidio no es necesario mostrar el cuerpo de la persona que se ha suicidado. Bueno, yo creo que cuando sí que esa imagen aporta información, tiene que ir. Si se derrumba una iglesia y eso está aportando información, porque no es lo mismo, en este caso, que te digan que se ha derrumbado una iglesia, a ver cómo se ha derrumbado la iglesia de Todoque, porque puede aportar información. Me he equivocado de pueblo. Perdón. Bueno, de lo que sea, bueno, en cualquier caso, pero es la de todo, te referías a la de todo. Sí. Vale. Que en cualquier caso, insisto, o sea, yo ahí no me muevo, o sea, si aporta información, tiene que estar la imagen, y si no, bueno, pues no, o sea, esa censura por simplemente proteger a la población de algo, bueno, tiene que estar muy bien argumentada para que yo la pueda compartir. Se debate también mucho eso en los casos de violencia de género, por ejemplo. Claro, exacto, por ejemplo, es un ejemplo. O sea, hay un montón de veces que a mí me ponen la foto y encima la sacan de Facebook. Yo creo que eso ya no se puede hacer, pero bueno, hay de las víctimas de violencia de género que a mí qué información me importa. Yo no quiero saber la cara de la víctima, o sea, no aporta nada. Alberto. Es que yo creo que hay determinados postulados, y cuando hablamos de libertad plena y todo eso, que quizás los podría comprar o podría funcionar si todos fuéramos iguales. Pero cuando vivimos en una sociedad en la que hay grupos vulnerables o vulnerabilizados y grupos con determinados minoritarios pero con muchísimo poder y en una posición de privilegio, tenemos que establecer límites ahí. Igual que, por ejemplo, la legislación laboral. Pues la legislación laboral es una ley, son un conjunto de leyes, pero yo estoy de acuerdo con que exista legislación laboral, porque es que si no hubiera legislación laboral, realmente no saldría beneficiado la mayoría de la población trabajadora porque tendrían más libertad. Al contrario, lo que sería es la ley de la jungla, y cualquiera de una posición de privilegio de poder, la que yo tengo mi empresa y como tú necesitas comer tienes que venir, pues podrían decir, pues venga, ahora cuando entres, si quieres te doy 2 cachos de pan y 7 latigazos antes de irte a tu casa. Eso es lo que proponen, por ejemplo, la personal empresarial, que no los conde, no, los latigazos no lo dicen. No, o sea, estoy poniendo un ejemplo así más extremo. Pero te quiero decir que no los conden tampoco, o sea, realmente sería así, claro, no tengas la menor duda. Y a nivel como periodístico, lo que preguntaba como el compañero, oye, pues no es lo mismo poner una imagen del responsable de política migratoria de la Unión Europea y hacer un perfil de nota y sacar una foto y decir esta persona, esta serie de espacios de poder son responsables de la muerte de no sé cuánta gente en el Atlántico, que poner la foto de un niño, una niña o una persona migrante sin haberle pedido permiso, sacar sus fotos, sus caras, como si fueran prácticamente cosas, deshumanizándolo y situándolo en una posición de mayor vulnerabilidad de la que ya tienen de por sí. O sea, en ese caso yo creo que no se está haciendo un favor a la libertad de prensa, no se está haciendo un favor a la democracia, no se está haciendo un favor a la libertad de expresión. Lo que se está haciendo es machacando colectivos vulnerables desde una posición de privilegio. Yo creo que el ejemplo que puso Lidia es perfecto. Por eso, ¿se acuerdan hace añazos de eso ya que se hizo un decálogo de cómo comunicar con respecto a la violencia machista y demás? Y yo creo que eso es evidentísimo que fue positivo. Y en el fondo ese decálogo era un corsé
¿no? a la libertad plena de expresión, como en plan, oye, vamos a llegar a una serie de consensos de cómo comunicamos la violencia machista para evitar que las personas que son víctimas y que han sido víctimas y que serán víctimas se vean doblemente revictimizadas. Por lo tanto, yo, mientras vivamos en una sociedad que exista clases sociales, que haya gente en posiciones de privilegio y que haya muchísima gente en posiciones de vulnerabilidad, voy a estar de acuerdo en los límites. Es muy difícil, es complejo, podemos estar aquí hasta Navidad debatiendo cuáles son los límites o no, pero yo creo firmemente que tiene que haber. ¿Hay alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, en principio mi pregunta es para todos, pero más concretamente para Viviana, porque me parece muy revelador lo que plantea. Lo que yo viví es lo siguiente. Antes del 15M, toda esa gente que hablaba en las sobremesas de 1 millón de historias que no les gustaban como ocurrían, ¿vale? De todo lo que pasaba y no les gustaba, no molestaban al poder, no suponían ningún problema. Durante el 15M y después del 15M, toda esa gente sí que molestaba. Y la ley Mordaza fue creada específicamente para sacarlas de la calle, porque en la calle y en las plazas, los que seguíamos allí, ahí sí que molestábamos. Durante el 15M yo me sentí rodeado de un montón de gente que consideraba valiente y gente que se autoconocía, como dice, y que tenían estrategias para sortear y para esquivar todas esas presiones y autocensuras. Pero cuando salió la ley, que creo que no fue inmediatamente después de que se ganasen las elecciones y todo eso, fue a los meses o casi 1 año, más o menos. Sí, fue en 2015, pero tuvo mucho que ver con el resultado electoral de Podemos en las elecciones europeas de 2014. Yo creo que eso fue el detonante. Realmente el problema no era tanto que les preocupase que tú estuvieras en la calle con todo eso, sino que eso al final se convirtiese en un discurso político que llegase a las instituciones y les tocase el pastel. Ahí está, porque bueno, todo lo que... Sí, es una buena puntualización porque, claro, el primer aniversario 15M se celebró, el segundo también, el tercero también, y en cuanto se vio que todas esas iniciativas paralelas y transversales convergían en una opción política, llega la ley Mordaza. Y toda esa gente que se seguía reuniendo en la calle y que seguían haciendo sus asambleas en la calle, reuniéndose y proponiendo soluciones, ¿no? Empezaron a desaparecer. Entonces, más allá de una colección de anécdotas sobre por qué o en qué casos la libertad de prensa, la libertad de comunicación la libertad de expresión está comprometida, más allá de una colección de anécdotas, me gustaría saber qué estrategias propone, después de todo este alegato, para precisamente volver a rescatar esa libertad de expresión personal. Porque al final yo lo que he visto es que durante estos 10 años, esa ley, bueno, durante estos 6 años, como puntualiza David, durante esos 6 años esa ley ha conseguido su cometido y todavía sigue consiguiendo su cometido. ¿Cómo la vencemos? Alberto. La pregunta la planteaba Viviana, pero sí. Verdad. A ver, escuchándote, para mí, donde yo veo, si yo me dijera eso que tú estás diciendo, para mí el problema, la distorsión para ejecutar las cosas, viene cuando yo sigo creyendo de verdad, en serio, primero, que debe haber una cosa en común para todos. Eso es de locos, tío. Eso es de una sociedad enferma, ciega totalmente, tarada. Eso no se puede, no es posible. No está hecha esta realidad para eso. Esa es la trampa que nos han metido aquí a todos desde hace bastante tiempo, para empezar. Entonces, seguir creyendo que la libertad de expresión, la mía, depende de algo externo a mí, que esto parece una frase de Azucarillo, y por eso te lo ponen en el Azucarillo para que la desvalores. Es un problema. Entonces, la pregunta casi sería individual. ¿Cómo tú vas a rescatar tu libertad de expresión? Para empezar, tienes que descubrir, y es doloroso muchas veces, donde tú no te estás expresando, donde no te lo permites, porque tu abuelo te decía, y ese tema es tabú para ti. Pero es más fácil sentarnos en una mesa y hablar del rapero de no sé qué, y del hijo puta que... Bueno, no voy a hablar yo de lo que a mí me afecta. Entonces, el tiempo va a seguir, los cánceres van a seguir, los suicidios van a seguir, porque no somos capaces de abarcar lo nuestro. Lo nuestro, lo mío, no lo nuestro. A mí me la suda lo de ustedes, y ustedes se la suda lo nuestro. Esa es la realidad. Entiéndanme bien, que no estoy hablando del... ¿Se entiende, no?
en última instancia me refiero. Quedó más o menos resuelta. De verdad que con esta intervención me he perdido. Yo creo que la libertad de expresión, si la hacemos cada uno por nuestro lado, nunca llegará a nada. Porque yo te puedo dar unas cosas, tú me puedes dar otras, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, aprendemos de todo y llegamos a unas conclusiones. Pero si aquí cada uno vamos a hacer las cosas por nuestro, esto nunca llega a buen fin. Yo no te he entendido nada. No, ni yo a ti tampoco te he entendido lo que sea cada uno individual. Pero mira qué bonito, a mí no me hace falta entenderlo para yo apreciarlo. Y yo también te aprecio a ti. Pues mira tú, entonces ¿qué problema hay? ¿No? Sí, pero yo lo que te digo es que, con lo último que ha dicho, que es que, con lo que ha puesto el compañero sobre lo del 15M, la gente, estábamos ahí todos, ¿Pero nos tú acabas apoyamos. de llegar o estabas antes ya? ¿Eh? ¿Tú acabas de llegar o viniste desde el principio? No, vine desde el principio, Vale. pero lo que te quiero decir, si ya te he escuchado desde el principio y sé que ibas por eso, pero bueno, cada uno tiene su pensamiento. Sí. De ahí se sacó una realidad de que se consiguieron algunas cosas. A lo mejor no era tu opinión, pero ¿Quiénes consiguieron? ¿Tú conseguiste algunas cosas? Sí, Ah, qué bien. sí conseguí cosas. Conseguí que un partido político que nos representaba, que hasta ahora no nos había representado ninguno, pudiera estar ahí. ¿Por ¿Y qué? ¿Te sirvió eso? Sí, me sirvió. Genial, me alegra mucho. Sí, me sirvió. Y si no, tú mira, lo último que ha pasado, ya no cuando han entrado entraron en eurodiputados, sino cuando, ni en la primera legislatura, cuando pasó lo que pasó con el PSOE, pero cuando han entrado en el gobierno, ¿tú crees que nos han conseguido cosas que nunca se habían conseguido si no hubiesen estado allí? No sé, ¿y qué? No entiendo. Sí, me parece guay. A mí, yo creo que la gente tiene que hacer lo que quiera. Como si se quieren inmolar ahí en el ayuntamiento. No, pero que te quiero decir que se consiguen cosas con la libertad de expresión. Claro, se consigue. Al igual no me estoy expresando yo bien, pero yo lo que estoy diciendo, yo lo que estoy es, yo estoy haciendo implícita la libertad de expresión. Sí, pero sí, yo te entiendo. Pero yo lo que te quiero decir es, y fíjate que yo estoy en contra ahora, por ejemplo, no hay libertad de expresión ni hay democracia completa aquí, porque no la hay. Porque el pueblo no puede hablar, porque estos señores, y no me refiero a él, digo el señor en general, todos los políticos que están allí en el Parlamento, hay unos que, joder, luchan por nosotros, otros nada más que se apalancan allí y si hay una manifestación o hay algo, enseguida ponen las vallas, ponen 50.000 policías y tal. Pero nunca nos dejan entrar allí para decirles, señores, hay esto, que nos digan las cosas que tenemos de que hay que recoger 40.000 firmas, 50.000, yo no sé. Pero que, por ejemplo, ahora con lo de las pensiones, yo creo que los pensionistas están bien informados de lo que están haciendo con las pensiones. Que nos han robado desde que empezó lo de la seguridad social, más de 500.000 millones de euros. A ver, ¿qué problemas había ahora? Y eso teníamos que denunciar allí, en la Casa del Pueblo, que es el Congreso de los Diputados, pero no nos dejan. Y entonces, pues entonces no tenemos libertad ni tenemos nada. Eso es lo que quería decir. Voy a recoger el guante del señor sobre su discurso a raíz de la libertad de expresión para plantear la siguiente pregunta, que es ¿de qué manera nos ha perjudicado la Ley de Seguridad Ciudadana, Mordaza, a la hora de manifestar nuestra opinión y de expresarnos? Viviana. Bueno, en mí, pues en un punto un poquito de morbo ahí, de riesgo, ¿no? De, bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Sinceramente, a mí no me afecta nada. Es una idea, ¿no? Una idea que al final siempre es, que yo digo, ¿qué quiero hacer yo, no? Como el otro día aquí yo tuve casi un problema en el Teatro Leal porque me salté todos los protocolos. Mis espectáculos van de eso, mis espectáculos van de ir a un lugar que no es el convencional. Ahí la responsabilidad de quien contrata, ¿no? Es como si contratas a Leo Bassi y no quiere que le escupa al público, que no contrate a Leo Bassi, ¿no? Que no tengo nada que ver yo con él, pero para entenderlo. Entonces, como yo... Es ese vértigo, ¿no? Yo me arriesgo a decir esto, ¿no? Me arriesgo a... ¿Cuáles son las consecuencias de ser libre? Que es una movida.
Es que nadie quiere asumir eso. No, pero tú no estás muy preocupada por eso. Yo no estoy preocupada. No, en serio, vamos, que me parece una manera de afrontarlo. Pero, o sea, yo no estoy preocupada, pero yo sí me ocupo. Es decir, a mí me da miedo igual que ustedes. Yo atravieso, o sea, yo desde que empecé entré por ahí, me sudan las manos, tengo otro sistema nervioso tal, tengo que estar respirando para estar conectada con lo que quiero decir y no con lo que se supone que hay que decir o molaría escuchar. Entonces, es un trabajo, es incómodo ser libre. Y muchas veces ser libre tiene que ver con asumir que no soy libre. Es decir, no soy libre, no puedo decir esto, no puedo hacer esto, no puedo besarlo o besarla porque me muero de miedo. Asumir esa falta. ¿Es? Sí, solo una punta rápida sobre la otra parte del debate, porque, claro, lo estás llevando también un poco a un ámbito filosófico que me parece súper interesante, la verdad. Y yo intento entender tu planteamiento en el sentido de que, y comparto una parte de que al final somos seres egoístas, ¿no? En general, y colectivizar eso es muy difícil, ¿no? Pero claro, yo sí que creo que para afrontar un problema como puede ser las limitaciones injustas de la libertad de expresión, es mucho más efectivo hacerlo de manera colectiva que de manera individual. Claro, pero por eso existimos tú y yo, porque tú lo vas a hacer de manera colectiva y yo individual, y no tiene que ser que yo lo haga como tú y tú como yo. Coexistimos. Sí, ya te digo que la parte esa me parece muy interesante, porque creo que aunque hay muchas personas, y a mí me pasa, o sea, yo al final creo que también una de las luchas que tengo es contra mi egocentrismo, ¿no? Contra mi egoísmo, intento de, oye, pues, tengo que hacer más cosas por el colectivo, tengo que hacer las cosas pensando en los demás y no solo pensando en mi beneficio personal, ¿no? Entonces, afrontar una situación con la libertad de expresión intento, sobre todo como cualquier otra, ¿no? Que sea de manera colectiva, pero ya te digo que me parece muy interesante. Con la ley Mordaza, yo sí que creo que es una herramienta hecha con un claro objetivo, ¿no? No es una ley pensada por el legislador, con juristas para intentar mejorar la sociedad. No, es una ley que responde, primero, al movimiento del 15M, pero sobre todo a la politización de las ideas del 15M y al éxito político, insisto, que más allá de todo lo criticable que puede ser las políticas de Podemos, el éxito de las elecciones europeas de 2014 fue lo que aceleró la ley Mordaza, porque había que intentar frenar que eso pudiera ocurrir, ¿no? A mí me parece que estamos en un momento clave con la ley Mordaza, porque ahora se va a intentar reformar y espero que se haga. A mí, aprovechando que está Alberto aquí, me gustaría también un poco entender por qué cuando Podemos y el PSOE llevaban en su programa electoral que iban a derogar la ley Mordaza, pues ahora pues al final han decidido que no la van a derogar, sino que la van a modificar. Bueno, yo creo que era una ley que, solo viendo por la naturaleza que tiene y cómo nace, tendría que ser derogada. Yo creo que no es una ley que se pueda retocar, porque al final su naturaleza, su origen es tóxico, ¿no? Está viciado, ¿no? Y sí que creo que ha conseguido su objetivo, que era intimidar a muchas personas, a los periodistas gráficos, que con la prohibición de la difusión de las imágenes, y sobre todo intentar ocultar lo que pasa en las manifestaciones. Yo creo que de esto el que tiene que mejor puede contarnos es Alberto, aunque en el caso de Alberto fue anterior a la ley Mordaza, que no se te aplicó la ley Mordaza, y aún así, fíjense pues las consecuencias que ha tenido, ¿no? En tu caso. Y en ese sentido la propia ley Mordaza deja claro que la opinión de un miembro de los cuerpos de seguridad es inviolable, en el sentido de que va a misa, ¿no? Como se suele decir, a no ser, salvo prueba en contrario, ¿no? Qué difícil a veces es probar las cosas, o incluso cuando tienes pruebas, qué difícil es que te las aceptes, ¿no? Yo creo que eso, digo que puedo hablar mejor a Alberto, pero si la ley de Mordaza se ha hecho para intimidar, para coaccionar a la sociedad, y creo que en muchos ámbitos lo ha conseguido. ¿Y sobre amordazar a la sociedad? Sí, creo que en muchos ámbitos sí, es normal, la gente tiene miedo, y es normal que tenga miedo. Claro que sí, es que vivimos en un sistema muy precario, ¿no? Y se vivían en el futuro son los autónomos. Bueno, pues yo no sé si el futuro son los autónomos, pero la realidad es que sí, no, pero la realidad es que la mayoría de personas tenemos que enfrentarnos, ser autónomos no es nada fácil, la mayoría de personas tenemos que enfrentarnos pues, a una relación laboral que evidentemente normalmente es muy precaria y muy débil, y cualquier cosa que hagas que tenga que ver con la libertad de expresión o con tus actos, incluso ir a una manifestación, es que ahora los currículos reales son nuestras redes sociales. No nos engañemos. Si a nosotros nos van a contratar en una empresa, lo primero que va a hacer el empresario es meterse en sus redes sociales, y como no les guste nuestro comentario político, como nos haya visto en una manifestación que no le guste, no te va a contratar. No te va a contratar. Para eso está LinkedIn, ¿no? Sí, LinkedIn también se ha pervertido.
Sí, esto solo esta pregunta y la pregunta del compañero dan para un debate total y completo. Yo creo que coincido, creo que hay que añadir, o sea, no lo enfoco tanto en el éxito político y electoral, que creo que fue evidente que fue una pata que ayudó, pero no olvidemos que en este país había un ciclo de movilizaciones sociales brutal. O sea, que realmente ese éxito político es consecuencia de ese ciclo de movilizaciones, y que yo creo que realmente eso fue como la gotita que colmó el vaso. Le dijeron, que encima toda esta gente va a tener mucha esta gente va a tener una presión electoral. Eso fue la gotita, pero el vaso... Que las cosas se cambian en las instituciones. Claro, y no solo. La calle consigue que se cambien las cosas, pero realmente donde ellos se ven amenazados es las instituciones. Sí, pero las instituciones, es que es un debatazo esto, la verdad. Es una pena que se vaya justo a acabar. Es un debatazo porque, por ejemplo, las pensiones y el poder adquisitivo de las pensiones, la estructura electoral, digamos, la aritmética parlamentaria para cambiar eso, estaba ahí. Y solo se hizo cuando fueron 50.000, yo no sé ni cuántos eran, me acuerdo perfectamente, se me ponen todavía los pelos de punta, mayores, hay un día por fuera del Congreso por la mañana, lo desbordaron, la policía no sabía ni qué hacer, y rodearon todo el Congreso, hubieron millones de manifestaciones, o sea, millones de personas en las manifestaciones a lo largo y ancho de todo el país, y la semana antes no había dinero para las pensiones. Después del ciclo de movilizaciones, lo primero que hicieron, el primer punto del orden del día, era modificarlo, ¿no? Entonces yo creo que era en respuesta, yo lo viví en el curro. Nosotros hacíamos las movilizaciones, hombre, en un contexto de mucho sufrimiento, ¿no? Y de mucha agresividad. O sea, digamos, los poderes fácticos del país están diciendo, vamos a aplastar a la gente que curra, ya sea autónomo o sea gente por cuenta ajena. Y había respuesta popular de la gente. Nosotros, por ejemplo, en la fábrica, en el curro, hacíamos movilizaciones, poníamos a la puerta, cortábamos el tráfico, etc. Y cuando vino todo esto, ya te lo pensaba, ya te quedabas, lo que tú dices, te quedabas en la acera, había gente que pisaba y decía, no, pues a lo mejor no está en mala idea, porque se acordaban de la semana pasada que le había llegado y le había venido una multa de 600 euros, o le habían avisado y le decían, mira que hoy la multa fue de 600, pero que te puede venir de 6.000 o de 60.000, y decían, no. Bueno, pues a lo mejor sí, hacemos la manifestación, pero nos quedamos aquí un poquito más tranquilitos. O sea, esa realidad va ocurriendo. ¿Qué es lo que hay que hacer en el plano institucional? Pues lo tengo claro y respondo un poco a los dos. Pues evidentemente votar a fuerzas políticas y a espacios que lo quieran hacer de verdad. Lo que pasa es que, claro, si hay determinados espacios y fuerzas que lo quieren hacer, pero no tienen la aritmética parlamentaria para hacerlo, pues está complicado. Eso en el plano, digamos, electoral, institucional. Pero no solo, y con esto ya termino. Una cosa que hay que poner sobre la mesa en un debate como esto son las bases materiales, no legales, sino las bases materiales de la libertad de expresión. O sea, otro de los problemas para la libertad de expresión, para conseguir, como decía, derogar la ley Mordaza, acabar con todo eso, evidentemente la vía es organizarse, asociarse, protestar, que sientan una sociedad movilizada, etc. Y eso tiene unas bases materiales. Y concreto y acabo, ¿qué son las bases materiales? Si la gente tiene curros de mierda, con jornadas partidas, los alquileres por las nubes, no sabes si vas a poder pagar la carrera o vas a acabar, o tu hijo o tu hija la educación, el transporte, o sea, si ya no hablemos de la incertidumbre de la crisis climática, etcétera, todo lo que supone. Si tu vida está plagada como de incertidumbre y de precariedades, al final también lo paga la libertad de expresión y también lo paga la capacidad que tengas tú. Y bueno, creo que pusiste el ejemplo que es buenísimo. Los propios personas profesionales del mundo de la libertad de expresión, de la comunicación, el periodismo, etcétera, al final sienten, ya te digo yo, que si tuvieran un convenio colectivo como el que tienen los trabajadores de la industria, habría muchísimo más libertad de prensa. Eso está clarísimo. Podrían decirle, porque a nosotros, voy a poner un ejemplo concreto, bueno, esto se graba, pero no pasa nada. A nosotros en el curro, que es como debería ser el montón de curros, que es con lo que pasa cuando estás organizado, cuando tienes sindicato y cuando hay un convenio colectivo, cuando se hacen las cosas como hay que hacer, porque se presiona, te dicen, mira, toca que yo allí, aquí, a ver, y tú le dices, no, mira, yo considero que si hago esto y esto, está en riesgo mi seguridad, o la seguridad de la gente o de los compañeros, tal, no lo voy a hacer.
que sí, que no. Que sí, que no. Tú dices, no voy a hacer. Si hay dudas, venga, vamos a hablar con el comité de empresa. Si eso pudiera pasar en un periódico, si el caso que tú estás poniendo diga, no, hago el artículo porque sí, y que diga que no, porque sí, que no. Y la respuesta no fuera, te vas a la calle mañana, pues habría más libertad de prensa. Pero claro, eso tiene, como digo, unas bases materiales, ¿no? Conseguir el poder hacer eso, la gente tiene que poder hacerlo y tener tiempo para hacerlo. ¿No? Habría que hablar también ahí de la presencia de los sindicatos, ¿no? Sí, es que es un debatazo. No, es curioso porque en el caso de los periodistas sí que tenemos una ley que nos protege en ese sentido. Fíjate tú, si nosotros nos oponemos a publicar una noticia porque va en contra de hay un cambio en la línea editorial del medio en el que nosotros empezamos a trabajar muy fuerte, podemos negarnos a publicar esas informaciones y tenemos derecho a que se nos despida de manera improcedente. Pero que se te despida. Claro, sí, hasta ahí llega, ¿no? Pero pregunta, y aún así, pregúntense cuántas personas se acogen a esa ley, o se han acogido desde que muy poquitísimas. Yo no conozco ninguno, no sé si Lidia conoce algún caso. La pregunta, Alberto, ¿por qué no se deroga la ley Mordaza? ¿O por qué se ponen cosas en los programas electorales que después no se cumplen? Porque no quiere, porque quien tiene la mayoría de votos no quiere. Para mí no, pero tú estabas ahí, supongo que eso se habrá debatido, se habrá hablado. Sí. No, que no estoy diciendo en el plano filosófico, lo estoy diciendo desde dentro. Que se ha debatido en unidad. Podemos, es lo que te está preguntando hoy. No, pero para nosotros, por ejemplo, ahí no había debate. Nosotros queríamos y siguen queriendo las compañeras que están ahí en el grupo parlamentario derogarlo. Lo que pasa es que cuando tú tienes un 10% del voto, pues yo te digo que si en este caso, por ejemplo, si Unidas Podemos tuviera 200 diputados en el Congreso, la ley Mordaza estaba derogada, pero es que tienen 35. Voy a pasar a la siguiente pregunta, y un poco también a raíz de lo que comentaba David. Respecto a la reforma anunciada por el gobierno, que establece 2 puntos que yo creo que son bastante claves. Por un lado, la identificación de las personas que van liderando las manifestaciones, y luego, por otro lado, el hecho de fotografiar y difundir imágenes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Esto de qué manera ha influido el 15M, no solamente en la ley Mordaza, sino cómo va a afectar estas dos cambios o previsibles cambios en la ley Mordaza en la libertad de expresión y en cómo la percibimos? En general, usted. Empieza tú, Alberto. Yo ahí coincido con lo que decía David. Yo creo que hay cosas que determinadas leyes en determinados ámbitos que sí que puedes modificar trocitos o coger. Yo creo que al nivel de la ley Mordaza y el hachazo que supone a las libertades en este país, lo que hay que hacer es cogerla entera y hacer franca en una papelera. Y es más, una cosa y acabo con alargarme, que antes hablé mucho rato. Yo creo, tristemente, que incluso si se llega al punto alguna vez, que esperemos que sí, de derogarla, sus efectos van a seguir posteriormente a la derogación. O sea, va a tener que haber un trabajo de la sociedad, del tejido asociativo, del movimiento social, para darse cuenta, para perder eso que comentaba Viviana, ese miedo como interior, ¿no? Ese luchar como contigo mismo, ese que a mí me ha pasado, siendo cargo público, siendo diputado en el Congreso que tiene determinadas protecciones, y decir, voy a poner este tuit, y decir, y a lo mejor afloja y lo borra y pones otra cosa, lo pones con palabras. O sea que eso vamos a tener que nosotras mismas luchar contra ese tema, incluso después de que se derogue, que yo espero que se derogue, y además completamente, que eso me parece quedarse corto ante algo que fue gravísimo y que no lo decimos solo nosotros, que lo dijo Europa claramente. Sí, bueno, yo más o menos yo creo que contesté antes a la pregunta. Lo único que me parece muy importante lo que acaba de decir Alberto, porque yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que el daño de la ley Mordaza ya está hecho. Y esa herida es muy difícil después cicatrizarla bien. Y más si se va a cicatrizar con estos apañitos, ¿no?, que se quieren hacer ahora. Yo creo que, sinceramente, el miedo ya se le ha metido a la gente en el cuerpo. Las situaciones y los casos que hemos vivido en los últimos años, yo creo que han coaccionado bastante a la sociedad. Y evidentemente esto es un paso, no es el paso ideal, pero va a ser muy difícil recuperar un poco esa sensación de libertad que quizás con el 15M todos sentimos, ¿no? Es decir, qué guay, ¿no?, que nos podemos lanzar aquí a la calle a hablar libremente y a reivindicar y a meternos con los bancos y con todo este poder y toda esta gente que manda aquí y no pasa nada, ¿no? Bueno, al final sí que pasa. Viviana.
Yo no tengo mucho que aportar en cuanto a la pregunta, porque yo me iría directamente a lo que es la educación, ¿no? ¿Dónde empieza la primera ley mordaza? En mi casa, ¿no? En mi casa mi madre me dice, te callas la boca o te parto la cara, ¿no? Pues ahí empieza. Una reflexión bastante importante. Es que yo me voy ahí, mi trabajo no está en irme a la calle, el de otros sí, el mío no. Por eso lo que yo tengo que contar es eso, ¿no? O sea que... Cambiando un poco de tema, otro de los temas que quería plantear es, bueno, cómo afrontamos, cómo utilizamos las redes sociales. Se está planteando ahora la famosa ley Z, que bueno, lo que plantea es, en el momento que una plataforma como Twitch o como YouTube, la persona que hace un directo pues vulnera los derechos de autor o comete injurias, la plataforma tiene la capacidad de cortar el directo de manera automática. Entonces les quería preguntar esto, ¿qué les parece esa medida? Y si creen que perjudica la libertad de expresión o no. Viviana. Hombre, partiendo de la base que no creo que exista nada público, todo es privado, aunque digan público, pues cada uno en su casa hace lo que le da la gana, entonces lo entiendo. Es decir, yo puedo, o sea, que yo crea en la libertad no quiere decir que cada uno haga lo que le da la gana en mi casa. No tiene que ver. Entonces, me parece lógico dentro del sistema que estamos hablando cómo funciona, que siga funcionando así. Lo que para mí me parecería importante es que toda esa gente que tiene esos proyectos de hacer plataformas libres, sin censura, y no los hacen por miedo, miren, eso es lo que hay que hacer. O sea, hay que coexistir, hay que crear nuevas formas. No hay que arreglar una cosa que no tiene arreglo, no tiene arreglo. Hay que crear nuevas formas y hay que tener valor para hacerlo. La verdad es que no he leído lo que ha salido en prensa, tampoco conozco muy bien de qué va la ley, pero a mí de entrada no me gusta, me preocupa, ¿no? Es decir, tengo muchas dudas realmente para poder tener una opinión mejor formada de cómo se va a controlar, quiénes van a tomar las decisiones, qué es lo que se va a censurar y qué es lo que no se va a censurar. Y estando de acuerdo en que hay que evitar, las redes sociales al final han escapado un poco de ese control de muchos contenidos, ¿no? del que hablábamos antes, que tienen los propios medios de comunicación, en algunos casos de manera responsable y en otras pues, por su dependencia política y económica, pero también han sido un nicho para la difusión de muchas ideas de ultraderecha, de muchas ideas que lo que hacen es atacar al bien común, al bien colectivo y sobre todo que atacan a los colectivos más vulnerables, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, o que incluso atentan contra algunos derechos básicos, ¿no? Como el de la salud, el de la protección, y partiendo de esa base creo que puede ser interesante que haya una cierta regulación, pero me preocupa mucho la fórmula, cómo se haga. Yo creo que hay que estar bastante pendientes de cómo se va a hacer esto, del debate que va a provocar, que ya está provocando, y finalmente de cuál es el texto que se aprueba y dónde se colocan esos límites y sobre todo quién va a tomar esas decisiones y en base a qué. La verdad que de momento, insisto, tengo más dudas, pero creo que puede ser, la idea puede ser buena, como la lleven a cabo a lo mejor puede ser una herramienta para acabar censurando otro tipo de cosas que yo creo que tienen que tener plena libertad, claro. Alberto. El problema de fondo, y también es otro debatazo que daría para otra jornada entera, es que en el fondo lo estamos dejando en manos de empresas privadas. Porque es que son empresas privadas. Cuando hablaba del poder, sí, al principio, bueno, pues ponía ejemplos más pegados aquí a Canarias, un poco para entendernos y demás, pero con Facebook, Twitter y demás, eso tiene un consejo de administración, tiene unos dueños, tiene unos accionistas, y al final, si van a ser ellos y ellas, bueno, ellas seguro, no creo que haya muchos ellas en los consejos de administración, las que decidan qué es lo que se emite, qué es lo que no, qué es lo que afecta a los derechos y qué es lo que no afecta, pues a mí se me ponen los pelos de punta. Se me ponen los pelos de punta porque en esas plataformas encuentras eso, cuestionamientos de salud pública, ataques a colectivos vulnerables, a los derechos de las mujeres, o sea, auténticas barbaridades, y después son la misma plataforma que a lo mejor sale un pezón y te borran la cuenta, si te despistas. ¿Sabes? Entonces es decir, bueno, pero es muy, muy complejo. No entiendo cómo se fue más allá de lo que marcaba la propia directiva europea, qué interés hay detrás, y sobre todo eso, dejamos en manos privadas. A lo mejor el debate es previo, nos tenemos que ir a decir, pues a lo mejor la sociedad se tiene que dotar, que yo sé que existe, que vamos, que lo estoy diciendo
desde la más absoluta incoherencia, porque yo no estoy en ninguna de esas redes alternativas que existen, que son de software libre, que son controladas por las comunidades, etcétera. Y yo pues tengo mis redes sociales en esa empresa privada, ¿no? En Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, todo eso. Pero a lo mejor la sociedad debería tener un control democrático sobre eso. Al final esos medios de comunicación, ¿no? Porque te puede pasar como en Egipto, ¿no? Cuando la primavera árabe, ¿verdad? Que se organiza por Twitter, espérate, claro, adiós Twitter y venga, se acabaron las movilizaciones. Entonces yo creo que el debate lo deberíamos llevar, o por lo menos desde mi punto de vista, a profundizar sobre la propiedad de esas herramientas que usamos para comunicarnos, que a veces se nos olvida que son empresas privadas y que son de todo menos neutras. Hablaba también antes de la presencia de la ultraderecha en redes sociales como Twitter, donde además hay informes que señalan que la ultraderecha está bastante presente en Twitter y que de hecho la mayoría de las cuentas y usuarios son tienen una gran presencia conservadora. Les quería también preguntar en este sentido si creen que favorece la libertad de expresión o si por lo contrario acaban sesgando la opinión pública. Viviana. ¿Te refieres a las redes sociales? El uso de redes sociales si favorece los debates, por ejemplo Twitter, ¿no? Que se favorecen los debates de manera abierta o acaban sesgando al final la opinión de... Yo creo que siendo conscientes de que son plataformas con limitaciones, porque las tienen, y que tienes que arriesgarte de que si yo quiero poner una foto en pelotas con un texto precioso, se me ven las tetas, igual me lo censura, sí. ¿No solo ocurre con el cuerpo femenino? Sí, el diablo es el que hace todo esto, ¿no? O sea, tengo que asumir, que tengo una plataforma concreta para yo expresarme. Si eso me queda pequeño, tengo que encontrar la forma de hacerlo de otra forma. Porque no veo otro camino, es que no sé cuál es el debate. Claro, yo creo que de todas formas las redes sociales al final son un reflejo de la sociedad que tenemos, quizás con un signo de exclamación, ¿no? Porque al final todos somos un poquito más exagerados en las redes que en nuestro día a día, en nuestro fuero interno, ¿no? Y tenemos una sociedad completamente polarizada en estos momentos, ¿no? Es hacia donde han llevado precisamente las políticas de comunicación. Antes nombrabas el caso de Vox. Vox trabaja muy bien en las redes sociales, trabaja muy bien. O sea, otra cosa que no nos guste, pero lo hacen muy bien. O sea, gran parte de su éxito y de su forma de llegar a la sociedad, porque claro que Vox responde a los intereses de una élite muy marcada y son los que están detrás. Pero detrás del discurso de Vox hay un discurso capaz de captar el desencanto social de muchas personas, y eso se ha conseguido principalmente a través de las redes sociales, ¿no? Yo creo que el problema de las redes sociales no es tanto si generan o no debate, porque al final pues, los debates en las redes sociales también son complicados. A mí, por ejemplo, Twitter me sirve para informarme realmente de muchas cosas. Y tengo la capacidad o tengo que hacer el esfuerzo de separar el grano de la paja, ¿no? Como se suele decir. Pero sí que me parece una red útil. Otra cosa es que lo que deberían ser las redes sociales deberían controlar, y eso a mí sí que me parece importante, y por aquí también un poco lo que se está proponiendo en estos momentos a nivel legislativo, el tema de la fake news. Es decir, no podemos permitir que haya una información, y ya no entran las informaciones que son matizables. No estamos hablando de informaciones matizables, no estamos hablando de informaciones que tienen un sesgo político o no. Eso tiene que ser así porque la pluralidad también es buena, y la pluralidad en los medios de comunicación también es buena. Estoy hablando de las noticias intencionadas que utilizan datos completamente falsos, que están contrastadísimos, que son datos falsos y que se publican en esas redes sociales y hacen un daño tremendo. Y la violencia machista es quizás el mejor ejemplo, porque también ha sido pues, uno de los pilares en los que Vox ha centrado su estrategia, teniendo en cuenta que el 75% de los votantes de Vox son hombres. Y entonces yo creo que por ahí sí que tendrían que ir los tiros, y no por intentar acabar con quizás que el rebate o demonizar a las redes sociales y demás. O sea, al final es el uso que se le dé, y yo creo que han servido también para que mucha gente se pueda expresar, mucha gente que no tenía dónde expresarse, y han sido muy útiles. Lo fueron en su momento para el 15M y para el nacimiento de Podemos, pero también lo están siendo para el auge de la ultraderecha. Alberto. Poco más que añadir a eso. Bueno, pues... Sí, yo lo que quería comentar es que, a raíz de lo que decía David, también
me acordé de las cuentas pro bulimia o pro anorexia que también existen en redes sociales, o las cuentas de pedófilos, ¿no? Que también otro debate bastante amplio. No sé cómo lo ven. Se deberían poner filtro, Twitter, Instagram, etcétera, estas cuentas. ¿Cómo se debe hacer? Es que lo que hablamos al principio, ¿no? De que si todos fuéramos iguales, pues a lo mejor podríamos ir a un contexto a eso de libertad plena, pero cuando hay grupos vulnerables o susceptibles de vulnerabilizarse, hay que actuar y hay que proteger. Porque es que si no, si lo dejamos al libre albedrío y al control de cada cual, la realidad nos demuestra que eso nos lleva a que se genere sufrimiento en mucha gente. Entonces, si podemos articularnos como sociedad, dotarnos de una forma de funcionar, de normas, de leyes, de como lo queramos llamar, que sirva para evitar todo ese sufrimiento, no sé, a mí me parece positivo. Yo ya perdí el tino, esas cosas me parecen como positivas, ¿no? Determinadas burradas que se hacen que tengan costo. Claro, pero es que al final, lo que venía a plantear es que al final, de una forma u otra, pues acaban pasando el filtro, por ejemplo, las cuentas pedófilas, que hay muchísimas en YouTube. Ya, pero eso es delito, o sea, eso es distinto, porque claro, eso es delito, eso sí que, o sea, eso no está permitido, o sea, eso realmente sí. Claro, pero lo hacen, sí, hasta que las pillan, supongo, porque después las tienen que cerrar. Porque, claro, en el caso, me plantea más debate el tema que tú decías antes, ¿no? Cuentas pro bulimia, ¿sabes? O no sé, cosas que van un poco contra la... Muchísima gente. Sí, claro, exacto, ¿no? Y que son perniciosas porque generan efectos en la salud. Eso no es delito, pero claro, ¿hasta qué punto tenemos que permitir las normas? Eso me genera un debate mucho más grande. Yo creo que ahí es muy difícil de cortar eso. Lo que hay que hacer es generar educación en el sentido de explicarle a las personas por qué ese tipo de comportamientos no son buenos para la salud, ¿no? Pero claro, es complicadísimo, hombre, en el mundo en el que estamos. Pero hay que invertir en educación. Y el papel clave de los medios de comunicación. Sí, claro, yo estoy de acuerdo con lo que decías antes, pero es verdad que también, por ejemplo, volviendo a lo que decíamos en la extrema derecha y tal, es verdad que tú tienes mucho más fácil. O sea, son muy buenos, entre otras cosas, porque han invertido muchísimo dinero en redes y tal. Pero aparte de eso, lo tienes mucho más fácil cuando los medios de comunicación de masa te ponen el marco. Claro, pero ese es otro escalón. Te van a ocupar la casa. Como vayas a comprar al supermercado y vuelvas y no estés rápido, te van a ocupar la casa. Y Securitas iré y anuncios por la mañana en los matinales de Antena 3, de Telecinco, etcétera. Pues claro, después cuando tú llegas, después de que eso lo vean millones de personas y te mandas el tweet al mediodía, pues claro, pues el tweet tiene 10.000 retweets. No, mira, a ver, o sea, si lo acabo de poner en las televisiones de todo el mundo, entonces lo educativo no es solo en el ámbito de la educación formal, digamos, colegios, universidades, institutos, sino el papel que juegan los medios de comunicación en todo esto. Y es como que a lo mejor estamos focalizándonos en el árbol y no estamos viendo el bosque, que es decir, estamos hablando aquí de lo chiquito, que es decir, en las redes sociales vamos a ver si la fake news, si no, cuando en la televisión nos mandan las fake news, pero están tranquilos todos los días. Digo, si la fake news es la realidad, todo el rato. Todo el rato en todos los medios. Bueno, no es la realidad total, eso yo no puedo estar de acuerdo. O sea, no, en los medios se sigue haciendo buen periodismo en determinados momentos, no es la tónica habitual. Y determinados periodistas. Pero no se puede demonizar a todo el periodismo porque tenemos un problema. Por eso te lo decía antes, o sea, que sí, que yo, o sea, más crítico que yo con el periodismo va a ser difícil que encuentres a alguien, pero te quiero decir, o sea, es muy peligroso los medios fuera, o sea, no los quiero en mi vida fuera, eso el periodismo no, y con mucha razón, ¿no? El periodismo ya no responde a lo que debería responder, está plegado a los poderes y tal, porque una sociedad desinformada, una sociedad completamente desprotegida ante todo, o sea, ahí sí que... Pero eso que, esa frase de qué es, porque ¿qué es la información? La información es fundamental para que tú te puedas crear tu opinión. ¿Qué es la información? Pues el reflejo, o sea, que tú tengas conocimiento de lo que está ocurriendo a tu alrededor, por ejemplo. A tu alrededor. Sí, en el contexto en el que tú te mueves. Pero somos conscientes de que lo que nosotros percibimos es totalmente subjetivo, porque eso hay que asumirlo. Sí, por supuesto. Claro, entonces, no estamos de acuerdo. La información para mí viene de dentro. Cuando yo veo una noticia, aunque sea de Vox, y a mí en el cuerpo me dice, esto es verdad. Me suda que sea de Vox, de mi madre o de lo que sea. Bueno, pero ahí a lo mejor, un tipo de sabiduría diferente. ¿Cómo te enfrentas? Por eso es interesante. ¿Cómo te enfrentas tú a un dato? Es decir, tú llega un dato y simplemente porque te gusta o te hace sentir bien lo asumes y lo interiorizas. No tiene que ver. Un dato, o sea... ¿O lo contrastas? Depende de lo que estemos hablando, porque puede ser un dato particular de una persona a algo del Estado, o sea, es una información que
que tiene muchos parámetros para evaluar y saber en qué me afecta, si me interesa o no me interesa. Pero te interesa que el dato sea real, ¿verdad? Yo ya asumo que yo vivo una realidad, que sueño, y siento ponerme de pedrada, pero esto es así. Esta es mi realidad. Y eso no es debatible, porque es una verdad que yo vivo. Tengo derecho Sí, por supuesto. a estar loca, ¿o no? Sí. O hay que consensuar una ley entre todos a ver si puedo estarlo. Entonces, partiendo de esa base... Hay una pregunta. Pero entonces no termino, ¿no? Sí, termino. No, termina. Bueno, quería preguntarte justamente a ti porque lo que dicen ellos es un poco lo que al menos yo esperaba. Obviamente lo dicen mucho mejor que lo que esperaba, pero en tu caso es más curioso, ¿no? Yo creo que para todos aquí. Me estaba acordando a medida que estabas hablando que hay otra creadora, ¿no?, de contenido, una creadora total además, que es Sahara, que este mismo verano ha sido vetada en un cartel por hacer una performance vestida de virgen y ponerse una palabra de puta, ¿no? Y bueno, tú preguntabas ahora qué es la información. Bueno, la información es que a mí me ha llegado que una artista ha sido vetada en la península por supuestamente ofender. Entonces tú como creadora, ¿cómo podrías explicar eso? ¿Animarías a Sahara a seguir haciéndolo? ¿Creerías que la libertad de expresión, es decir, si a ti te vetaran un espectáculo, ¿cómo reaccionarías? Si crees que es coherente que te veten un espectáculo a ti misma. Si yo creo que si lo trasladamos a tu primera persona, igual conseguimos, o yo al menos consigo entenderte mejor. Me es bastante complejo en el poco tiempo que queda hablar de esto porque es muy profundo y es irnos de un paradigma totalmente diferente del que se está planteando aquí. O sea que casi que te invito a que lo hagamos por las redes, fíjate, ¿sabes? O quedar un día. Yo a Sahara no tengo nada que decir a menos que me lo pregunte directamente o yo utilice ese tema por interés para hablar de otra cosa o algo que me mueve a mí directamente, de repente me conecta con algo y eso me mueve y digo, ¿qué hago yo con esto? Yo con lo de Sahara simplemente estaba poniendo un ejemplo de que imaginemos que mañana a ti se te vete un espectáculo aquí en La Laguna porque... Ya se me ha vetado en algunos sitios. Claro, y en ese momento, ¿qué sientes? Hombre, ¿Sientes que tu libertad de expresión... me puede doler, me puede frustrar, puedo incluso culpar. O sea, el tránsito humano que todos tenemos, lo tenemos todos. O sea, me puedo enfadar, o sea... Esa sensación la puedo tener. Otra cosa es lo que yo hago con eso. Y eso es lo que yo digo ser adulto y ser responsable. A mí nadie nunca me dijo que esto también era ser adulta. Me lo he tenido que inventar. Pero entonces eres sumisa. ¿Sumisa? Claro, si estás aceptando que te han vetado y como te han vetado tú eres muy madura y sigues para adelante y no pasa nada, estás asumiendo que te han vetado y no pasa nada. Yo tengo... Mira, hay una doble identidad, ¿vale? Hay una divina, ¿vale? Pues en el fondo somos dioses. Tenemos poder ilimitado, pero no nos enteramos, pero vamos a dejarla a un lado, ¿vale? Luego está la parte humana, que es la que te estoy contando yo aquí, que es la que vine aquí a hacer este rol, aquí, en el mundo. Entonces, esa parte humana siente, padece, duda, ¿no? Como todos los demás. Esa parte humana, cuando se da cuenta un poco de cómo va el percal, se da cuenta que no tiene ni puta idea de nada, y que lo que pasa afuera tiene una inteligencia tan grande, lo que pasa en el mundo, en tu realidad, está tan por encima de la comprensión, que por supuesto que soy sumisa. No es que sea sumisa, es que me doy cuenta de que mi vida la pongo al servicio de eso. Entonces, yo interpreto, la movida es, no me interpretan desde un medio de comunicación, o de quien coño, o sea, no me interpretan a mí mi realidad, no, yo la interpreto como a mí me dé la gana y lo asumo. Esa es la libertad. Entonces, yo puedo resignificar. Si a mí me vetan, puedo decir, o mi novio me pega un cachetón, yo puedo decir, soy víctima de violencia de género, tengo esa opción, y tengo 350 millones de posibilidades de reinventarme y salir de ahí, o quedarme porque me da la gana. Esa es la libertad y el poder creador que tenemos como seres humanos que no nos hemos enterado. No consigo entenderte, te lo prometo, porque si mañana yo te digo que si yo mañana te digo que no puedes subirte al escenario del teatro real, como estás poniendo por ejemplo, tu libertad de expresión es uno. Si tú crees, y si yo creo, yo lo puedo creer durante un mes, 3 años, de que mi libertad de expresión depende de que otros me permitan decirlo, ese es mi desafío. Ese es mi desafío, porque el mundo te va a poner constantemente
las trampas inconscientes que tienes a la hora de desarrollar deseos, porque te has criado en un mundo que te ha dicho lo que tienes que hacer, cómo, qué está bien y qué está mal. Entonces, es otro paradigma, es muy complejo hacerlo aquí en 2 minutos. Antes de pasar al siguiente tema, le voy a dar la palabra a Saúl. Sí, muy buena. Lo primero, voy a hacer, porque me he apuntado un par de cosillas y ahora voy a aprovechar el tiempito y a ver si logro decir todo lo que quería decir en versión muy resumida, ¿no? Porque además son cuestiones que van dirigidas a las 3 ponencias. Lo primero, y voy a empezar por el final, la pregunta que comentaba Viviana, ¿qué es la información? Pues y al final ponemos ejemplos completamente malos, ¿no? De lo que le ha ocurrido a Sahara o otras acciones que se han puesto aquí en evidencia. Pues al igual la información es positiva, no sé, yo leía hoy la prensa y eran, que lo comentaba antes el compañero del tema del volcán de La Palma, pues 63 millones de euros destinados directamente a empleo para paliar las consecuencias. Eso es información que le tiene que llegar a la gente, que además eso empodera porque te da acceso a muchas más cosas, ¿no? Si tú desconoces que hay ayuda, que hay empleo, que hay posibilidades, pues chico, si lo desconoces te vas a quedar llorando porque se te ha caído tu casa a cacho y no tienes ni dónde vivir. Para mí eso es información también, no solo lo negativo. A partir de ahí, que esto era lo último anecdótico, comento un par de cositas, ¿no? Y empiezo por David, le comento un par de cosas, ¿no? Yo, como tú, comencé con Twitter para informarme, era súper fácil, muy útil, 140 caracteres y te entrabas de todo. Luego a partir de ahí desarrollas una serie de opciones y pues abres vía, ¿no? Y lo pongo de ejemplo, saqué lo de Twitter porque lo pongo de ejemplo, ¿no? Tú utilizas Twitter, te van llegando una serie de notificaciones, de Twitter, lo que sea, hasta que llega una que dices tú, hostia, esto me choca, esto no lo he puesto yo no sigo ni esta compañía ni esta empresa, y te aparece tweet promocionado, ¿no? Tú sabes cuándo te pago. Y él les lanzó la pregunta a ti como periodista, ¿debería la prensa evidenciar cuando una noticia, artículo, lo que sea, es de pago? Yo quiero saber cuando la noticia es de pago, yo quiero saber cuando Securitas Direct me está promocionando una noticia, porque aquí, yo me voy a La Laguna, no me voy lejos, en Barrio Nuevo hay unos ocupas del carajo que van a acabar con el municipio, o cuando Coca-Cola me está pagando un artículo de temas de alimentación, ¿no? Y así. Comento un par de cositas si quieren que ahora lo digo para todos, sobre todo para no alargarme mucho. Porque coincido, ¿no? Al final con Alberto, son empresas privadas, ¿no? Pues yo quiero saber cuando empresas privadas están condicionando mi información, mi acceso a esa libertad de expresión que podamos, de la que se presume, ¿no? De la que se entiende. Y a partir de ahí enlazo con, oye, la libertad, pues al igual no es tan pública, coincido con que es privada y además Viviana, de verdad yo agradezco porque lo comentaba David, ¿no? Ha sido como un periodo de reflexión de algunas cuestiones que has comentado y otras no tanto, ¿no? Y lo llevé a un terreno personal con vivencias propias, ¿no? Al final, tu libertad por dónde llega. Mi libertad no es si soy capaz de decir o no decir, de gritar o no gritar, como decía el compañero en el 15M, ¿no? Nos vamos a una manifestación, pues desde los espacios públicos que se puedan dar. Mi libertad es mi trabajo y no el que tengo ahora. Yo pongo de ejemplo mi trabajo que tenía antes, yo no tenía libertad ninguna de expresión. Mi libertad de expresión estaba vetada por un tipo de empresa de esos muy grande que no voy ni a nombrar, pero había ciertas cosas que no se podían tratar o no era el espacio para hacerlo, y si lo hacíamos en la intimidad entre compañeros y compañeras, que al igual después de una reunión terminaban llorando 3 o 4 por la libertad de expresión que entendía la empresa que debía aplicar, ¿no? Y al igual eso era matizable, ¿no? Y todo eso da pie a que si tú no entras dentro de ese paraguas, pues al final sufres una serie de consecuencias. Si yo no tengo trabajo, yo no pago mi alquiler. Si no pago mi alquiler, no como. O sea, no vivo, pero además no como, no me desplazo y no tengo acceso a ese estado del bienestar del que tanto presumimos, que habrá que evaluar si existe y si está bien planteado, si tendremos que darle una vueltita. Y con todo eso es, ¿qué libertad tenemos? Porque si no la tengo ya ni siquiera mi trabajo y si mi único espacio de libertad de expresión es mi casa, donde estoy yo conmigo mismo, hablamos entonces, que ya lo reconocimos, a lo que comentaba de yo soy libre conmigo mismo y me lo creo y me lo quiero y me lo entiendo, pero cuando me voy a relacionar con las demás personas, pues ya no hay libertad. Entonces ya tengo un yugo, ya sea laboral o personal o social, que no me permite ser libre. Y cuando comentaba esto, ¿no? de despertarnos delante de ese mojón que veíamos, que tal, a mí sinceramente me recordó a mi adolescencia un poquito más allá. Cuando yo salí del armario, yo me creí que era feliz, porque había descubierto mi libertad. Libertad era
ser yo conmigo mismo lo que quería ser y que querer a quien podía querer y así me interesara. Hostia, pues después de 12 años, que además he hecho la cuenta en lo que comentamos, pues hace un par de meses yo con mi pareja estable perfectamente, abiertos en público sin ningún problema, pues el otro día entramos en un espacio de alta testosterona con una machilurada bastante grande y al presentarnos, que estaba yo con mi pareja hombre sin problema, y de verdad de manera innata me salió en este espacio de todos somos hombretones, machotes, aquí estoy yo y mi colega. De manera natural, de verdad innata, ni lo pensé, me salió de, no es mi pareja, no es mi novio, no es mi chico. Y de verdad que después de ese momento yo mismo me autocorrijo, me autocensuro de no, a todos lados voy diciendo mi chico, para que se entienda y se sobreentienda, porque al final fue un debate, una pelea conmigo mismo de, hostia, de verdad, por estar en un entorno que nadie me había dicho nada, nadie me había planteado nada, y después de no sé cuántos años ya, más de una década ya, en el que yo me considero libre, pues al igual tengo unos traumitas que no soy tan libre como pensaba, ¿no? Nada, les dejo, esas serían reflexiones para nuestra. Voy a plantear el último tema, que sería pues, lo que hemos debatido muchas veces, cómo combatir a los partidos fascistas o a la ultraderecha en redes sociales y cómo respetar ese derecho a la libertad de expresión. Alberto. Yo creo que en redes es bastante diferente a lo que hay que hacer en el resto de los ámbitos. Yo lo del tema este de no les hagan casito y demás, yo creo que en las redes funciona bastante, porque ellos tiran como el anzuelo así, el engodo, como decimos en Canarias, y después muchas veces vamos todos, o sea, yo el primero, yo lo he hecho también, digo, chiquita barbaridad, y al final lo que hace es beneficiar al algoritmo, que le lleguen a más personas, etc. Ahora, lo que no me parece nada lógico, sensato ni útil es extrapolar ese no le hagamos casito fuera de las redes sociales, al resto del ámbito de la sociedad, porque claro, podrás no hacerle casito, pero si la ultraderecha existe, está organizada, si se organizan, si se dan palizas a la gente en función de su posición, de su identidad sexual, en función del color de su piel, en función de si es mujer o no, en función de a quién creen que vota o no, si toda esa violencia explícita está ocurriendo en muchísimos ámbitos, en las calles, en los centros educativos, en los centros de trabajo, etc., bueno, pues yo creo que es evidente que hay que organizarse. En el ejemplo más paradigmático, y que seguro que mucha gente aquí lo conoce, es lo que ocurrió en Grecia con Amanecer Dorado. Amanecer Dorado ahora mismo no existe, hay no sé cuántos que están en la cárcel, se estallaron como una pita en las elecciones, legalización, etc., pero eso no fue por amor al arte, eso fue en base a respuesta popular, organización en los barrios, decir mire, vecino, vecina, esta persona que está aquí es un peligro para nuestra convivencia, es un peligro para tu hijo, para tu hija, para tu nieta, para tu nieto, y claro, y movilizaciones gigantescas de apoyo mutuo, vigilancia, autodefensa, aunque esto puede que sea un tabú decir, pero es verdad, autodefensa, una serie de acciones, siempre desde lo popular y siempre desde lo colectivo, que son claves para acabar con la extrema derecha. O sea que si creemos que vamos a acabar con la extrema derecha solo en las redes sociales, creo que nos estamos equivocando, pero sí que es verdad que en redes sociales creo que funciona bastante bien, por lo menos no picar el anzuelo, que a veces es tan evidente que lo que hacen es poner el anzuelo. Yo creo que, no sé, un ejemplo, el último ejemplo más claro que lo hace súper bien es Ayuso, ¿no? O sea, que siempre al final acaba consiguiendo que todo el mundo hable de ella. Y le va bien. Y yo creo que ha demostrado que va bien. Justamente ayer se producía una agresión, además un chico en la calle por llevar una sudadera que ponía Working Class, también por un grupo neonazi. David, no sé... Sí, vamos, estoy de acuerdo en que hay que pensar que son modelos de comunicación de Trump, ¿no? Bien de lo que hizo Trump en Estados Unidos, no puedes comparar lo que está haciendo Vox en España con lo que está haciendo Le Pen en Francia, o sea, son modelos y estrategias completamente distintas, ¿no? Y en España está funcionando, está funcionando, lo que decía antes, ¿no? En las redes, yo estoy de acuerdo que en las redes quizás no hay que entrar al trapo porque son provocaciones simplemente, y lo que buscan realmente es esa interacción que genera, o sea, ellos, hay que pensar que la ultraderecha en el debate va a ganar prácticamente en el 90% de las veces, porque ellos, su objetivo no es tener la razón, o su objetivo no es decir la verdad, su objetivo es que la gente que está cabreada, que rechaza el sistema, bueno, su objetivo, los que están en la misma élite social, ni les escuchan porque les da igual, ellos lo que quieren es alguien que les garantice su status quo.
Pero el objetivo real de las redes sociales es llegar a toda esa gente que está desencantada y a las que al final lo que quieren llegar es con mensajes fáciles, directos, rápidos, que toquen la fibra sensible y digan, no, este tipo está diciendo lo que yo digo, que todos los políticos entren en un discurso de populismo que todos los grupos políticos lo utilizan, lo que pasa es que vos lo lleva a un extremo tremendo. Otra cosa, y pasamos con lo que tú decías antes, es el papel de los medios de comunicación, porque ahí sí que es distinto. A mí eso me ha generado un debate también interno tremendo, porque yo decía, que hombre, que a estos señores no se les puede dar espacio en los medios de comunicación, que no puede ser. Digo señores porque son señores, la mayoría, el 75% de los votantes son hombres y de los líderes, pues yo creo que estarán en un porcentaje similar. No se les puede dar espacio en los medios de comunicación, pensaba yo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que después, leyendo a la gente que ha estudiado esto, la verdad que hay un montón de estudios sobre esto, es un ámbito súper interesante, ¿no? Te ponían varios ejemplos, como lo que ha ocurrido en Hungría y como lo que ocurrió con el propio Donald Trump, que al principio, bueno, a los medios no le daban importancia, no le daban difusión y tal, y cuando se hicieron demasiado fuertes se dieron cuenta de que ignorarlos no era la solución en los medios de comunicación. Lo que no puede ser es que en los medios de comunicación se les den espacios, como yo decía antes, gratuitos, en los que ellos simplemente ahí lancen su discurso. Y lo que es peor, que sean ellos los que les marquen la hoja a los medios de comunicación, la agenda. Es decir, ellos marcan los debates de los que se habla. No, vamos a ver, si vamos a hablar con alguien de Vox, vamos a preguntarle por cosas que no están en el día a día del discurso de Vox. Ellos se sienten muy cómodos hablando de machismo, se sienten, bueno, de feminismo, que es lo que ellos hacen, ¿no? Criticar el feminismo. Se sienten muy cómodos hablando de inmigración. Vamos a hablarles de temas económicos. Vamos a ver, vamos a rascar detrás de lo que hay de Vox. Vamos a sacarlos de su debate populista. Eso es lo que no se hace en los medios. Ya no es solo el contrarrestar lo que ellos hablan, sin intentar sacarlos de ahí. Lo que está pasando es todo lo contrario. O sea, yo que colaboro con la televisión canaria 1 o 2 veces al mes, que voy a algunos días Canarias, me he sentado ahí, te lo comentaba antes, y muchas veces ahí está el programa, ¿no?, en lo que nosotros entramos, un total de Abascal, hablando de una cosa que no le interesa a nadie por cómo él lo plantea. O sea, ¿por qué es noticia Abascal? ¿Por qué tiene que ser noticia lo que diga Abascal si no dice nada nuevo, interesante, que aporte algo? ¿Por qué tiene que estar ahí? ¿Sabes? Ese tipo de comportamientos son los que hay que cortar. O sea, la ultraderecha tiene que estar en los medios simplemente para ser confrontada y sobre todo no para hablar de lo que quiera hablar la ultraderecha, sino de lo que quieren hablar los medios. El problema es que a los medios la agenda la viene marcando los políticos y las administraciones desde hace años, ¿no? Y ese es otro de los grandes problemas de los medios. Volvemos a lo mismo. Pues claro que hay un montón de motivos para tenerle rabia a los medios y para desconfiar de los medios de comunicación. ¿Y cómo se está afrontando el problema de la ultraderecha? Es uno de ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que existe ese debate en el periodismo de si combatirlo desde dentro o silenciarlos directamente, no darles opción a estar en el espacio público. Sí, a mí me pasó, claro, es que el espacio público al final ahí ellos van a estar, ¿no? Pero los medios de comunicación sí que tienen una obligación, una responsabilidad. Yo me acuerdo cuando a principios yo creo que fue el año pasado, bueno, cuando vos ya estaba bastante fuerte, creo que fue después de las generales, me escribieron un correo, ¿no?, desde aquí, de su organización en Canarias, para decirme que me iban a mandar las notas de prensa de Vox, tal. Sí, claro, yo les contesté, les dije que no quería que me las mandaran. Mira, es que yo detrás que no publico notas de prensa nunca, de nadie. Pero es que en el caso de ustedes, que a mí, de verdad, por la trayectoria y por todo, no me van a aportar nada, no quiero que me manden las notas de prensa, no se las voy a publicar. O sea, yo estoy dispuesto a tener una entrevista y demás, pero cuando yo quiera y como yo quiera, no como ellos quieran. Y sobre todo eso, o sea, yo no voy a publicar lo que ellos digan simplemente porque sean un partido democrático, porque estén dentro de la democracia, porque en muchos casos no lo son, que sean un partido que tiene representación democrática, no, cuando lo que hacen realmente, constantemente, es mentir y generar odio. Es algo que tengo clarísimo, pero es mi forma de afrontar esta realidad que, a mí durante muchísimo tiempo me ha superado como profesional. Es algo que me cuesta muchísimo afrontar, la verdad, realmente. Y cuando son de pago, que era lo que también comentaba, ¿lo hacemos público cuando son de pago? Cuando son de pago los artículos, las entrevistas, las presas todas en la prensa. No, claro que no. Hombre, si por mí fuera, claro que no. O sea, a ver, los medios no hay ninguna ley que si tú pagas te obliguen a publicar las cosas. Los medios pueden elegir lo que aceptan y lo que no. Pero de todas formas, en el caso de Vox, por desgracia es que encima no es un problema económico. O sea, no es un problema económico. Los medios lo están sacando porque da juego. Porque da juego, por el morbo, por el clickbait, por el tal, porque es así, ahí es donde salta por los aires la responsabilidad. Sí que es cierto, pero... No me refería tanto a la ultraderecha, sino, tú lo comentabas, yo vivo en Canarias, aquí de momento no tienen representación, sino cualquier representación, antes lo comentaba con el Securitas, con el Letal, incluso administraciones públicas, ¿no?, que pagan para darse su autobombo y su publicidad. Sí. Para mí, sinceramente, eso sí que debería estar regulado para... tú has pagado tu entrevista, totalmente. Que yo como consumidor, como usuario... Que era un poco la pregunta que me lo apunté antes,
de hecho, eso tiene que ser así, eso está en todos los códigos deontológicos, eso cualquiera que haya pasado por la Facultad de Periodismo lo sabe, porque es una de las primeras cosas que te enseña. O sea, en cualquier medio de comunicación hay que distinguir de manera que el usuario lo identifique claramente, sin lugar a dudas, lo que es información de lo que es publicidad, y no se hace. Pero es que no se hace hasta el punto de que yo he visto publicidades en Oroparque pasadas como noticias constantemente, porque todavía las políticas que pasan son más difíciles a veces de identificar, y por eso a veces también son más peligrosas, ¿no? Pero es que ya se ha llegado a un descaro de poner informaciones directas que salen directamente desde el Oroparque y el Puerto de la Cruz y llegan a las redacciones, y es que ni se corrigen, ¿sabes? Es que directamente entran en la página, ¿no? O en la pieza informativa de la tele o en la pieza informativa de la radio, ¿no? Eso es peligrosísimo. O sea, hay que hacerlo, es lo que te enseñan, es lo que dicen los códigos, pero no se hace. Yo simplemente iba a decir eso exactamente que acaba de decir David, que eso éticamente se debe hacer, estipulado en los códigos, que se debe diferenciar entre información y publicidad, más allá de que sea publicidad de un partido político o de un banco, como el Banco Santander. Y ojo, que no siempre es pagada, porque a lo mejor piensa que es tremendo grifo de dinero que está entrando en los medios, ¿no? Los medios se venden muy baratos, muy baratísimos. De hecho, muchas veces se venden gratis. Pero el favor, los favores del poder, ¿no? Las reglas de favor y de clientelismo que hay, y los favores que se deben unos a otros, que si encima por lo menos lo pagaran bien, pero es que tampoco pagan bien esa publicidad. ¿Viviana? No, yo no tengo nada que añadir sobre esto. Pues nada, pues cerramos aquí este debate sobre libertad de expresión. Yo quiero darle las gracias una vez más a la Asociación V de Vida por fomentar este tipo de espacios de participación ciudadana y de pensamiento crítico, y por el trabajo también que sé y me consta que han hecho durante toda esta semana para organizar el debate, y al Ayuntamiento de La Laguna por colaborar y apoyar a la asociación, porque creo que hace un muy buen trabajo. Muchas gracias por venir y por participar. Luego todavía no puedo.